Es decir, no corresponde a la lógica actual altamente matematizada. La lógica actual, eso es algo extraordinario de lo que hizo Aristóteles. Aristóteles lo que hizo fue trabajar con los pensamientos, con el razonamiento, y observó las dificultades, digamos, la incoherencia que se produce en el lenguaje rural, en el lenguaje natural, y en cierta manera cuando se intentaba formalizar por escrito, se encontraba con que muchas veces cambiaba el significado. Entonces Aristóteles es la primera persona que se de las palabras, ¿no? De la expresión. O sea, uno de los primeros estudiosos lingüistas, además de Dionisio de Cáceres y de otras personas, que se dan cuenta de la importancia del lenguaje y realmente los significados y la validez de las cosas. Lo que deben ustedes abajo es una fórmula lógica y que es matematizada. O sea, para todo X pertenece a conjunto S, por lo tanto X pertenece a P, por lo que solo si S pertenece al conjunto P. O sea, una fórmula matematizada que corresponde a una lógica actual. Ya van a ver ustedes que muchos de los símbolos familiares, los símbolos de pertenencia, los símbolos de unión, de intersección, son matemáticas, provienen de la lógica, fueron inventados por todos los principios del siglo XX llamados Giuseppe Peano. La lógica examina entonces pues, la validez de los argumentos en términos de su estructura, de su estructura interna, de su consistencia interna, independientemente del contenido específico del discurso y del lengua utilizada en su expresión y de los estados reales a los que dicho contenido se pueda referir. O sea, la lógica no tiene tanto que ver muchas veces la lógica tiene que ver con la estructura del argumento, no está provecho del argumento. Vamos a ver la lógica silogística, la lógica hipotética, el silogismo hipotético, vamos a observar que tiene una premisa mayor, la de mayor extensión, no es porque vaya a tener mayor extensión es que engloba también a la premisa menor, y vamos a observar una premisa menor y vamos a observar una conclusión que en el caso de los argumentos hipotéticos inductivos se derivan necesariamente de esas premisas, y en el caso de los argumentos inductivos o probabilísticos puede ser que sí, con una ecuación de segundo grado se puede dar una respuesta positiva y una respuesta negativa, puede ser que sí, puede ser que no. Son argumentos también hipotéticos, y en este caso son como dice ahí, tradicionalmente ha sido considerada una parte de la filosofía, pero en el desarrollo histórico, a partir del final del siglo XIX, debido a la formalización simbólica, ha mostrado su última relación con las matemáticas, de tal forma que algunos la consideran hoy en día como lógica matemática. Aristóteles no se dio cuenta, como no llegó a prever el movimiento de este corpus de conocimiento, que desarrolló casi 300 páginas, estudiando las falacias y los 6 libros de vamos a ver a continuación, los 6 tipos de todo el estructurado científico, las falacias. No se imagina nunca que la lógica por ahí inventada derivada solamente iba a ser una ciencia del lenguaje, sino que después en el siglo XIX iba a convertirse en acercamiento a los problemas tradicionales de la matemática. La opinión de los matemáticos del siglo XIX como Gauss, Riemann, con la lógica hizo que lógicos alemanes como Gottlob Frege y otros desarrollaran una notación simbólica que sustituye las palabras por los razonamientos por símbolos, ¿no? Y entonces eso permite que en vez de estar hablando de lo que está poniendo a cada rato las premisas de las dos posiciones hipotéticas, pueda trabajar rápidamente poniéndole signos a las palabras, a los argumentos, y de esa manera conseguimos la posibilidad de acelerar los procesos de simbolización. En el siglo XX la lógica pasaba a ser precisamente la lógica simbólica, que es un cálculo definido por unos símbolos y unas reglas de inferencia. Ya hasta 25, 32 reglas de inferencia, que no vamos a ver todas aquí, por supuesto, esto es un libro más, tenemos 6 semanas nada más. Pero lo que ha permitido el desarrollo de la lógica es la informática moderna. ¿Saben? La informática moderna se basa en las condiciones de verdad falso, de verdadero falso, individuo apagado, on-off, y todo eso dio origen a los sistemas de la creación de lenguaje de programación. Se los primeros diferencias, que el mercado, Fortran, todos esos lenguajes se desarrollaron necesariamente en los documentos nuestros del principio del siglo XX, que son Bertrand Russell, que son los matemáticos, en la lógica proposicional, del desarrollo de las tablas de verdad,
condición de verdadero o falso. ¿Sabes qué verdadero? Se le da al otro qué? Un eso es equivalente sea por la condición un sistema de código. Y el falso o no existente, incorrecto o incorrecto, será el cero. Entonces, obviamente eso también pasa con el discurso electrónico y obviamente el hecho de discutir ideas, yo le digo claro de las aplicaciones diarias, parece imposible, no, parece, pero debajo de todo eso está el lenguaje matemático, sobre todo el lenguaje lógico. Por eso que los muchachos ven lo que me refiero. Aquí tenemos una premisa B y A o B, si es verdadero, que es verdadero, A o B también es verdadero. Si es verdadero, pero es falso, sigue siendo A o B, excluyente, disyuntiva, pero luego también, aquí si es falso y que es verdadero, también es verdadero, y si ambas premisas son falsas, A o B son falsas. Entonces, hasta entonces la lógica no tuvo un sentido de estructura formal estricta. Fíjate tú, en la tradición aristotélica encuentra siempre una relación con los argumentos del lenguaje natural, construido por tanto los argumentos de una transmisión de contenidos verdaderos, por eso aún siendo formal y no es un lenguaje formalista. La lógica antigua no es que siempre corresponde exactamente contra Aristóteles encontró 19 silogismos válidos expresar en su tabla de transmisión. Los temas de interpretación de tópicos va a hablar de todo lo que dice que ahora es lo mismo y va a crear siempre una relación entre el silogismo y lo que quiere significar el lenguaje natural. Pero eso Aristóteles nunca se hubiera podido imaginar esta cuestión de la simbolización que aquí es uno de los del siglo XIX. Hoy en día, el progreso científico relativo a la lingüística y al concepto semántico de verdad en su relación con el lenguaje, tal relación se trata bajo un punto de vista completamente distinto. La formalización estricta ha mostrado las limitaciones en la lógica tradicional, la lógica aristotélica, interpretada como una particularidad de la lógica de clase. Vamos a ver un poquito entonces cómo evoluciona la lógica de los antecedentes antiguos. La lógica como un análisis explícito de un método de razonamiento se desarrolló en las tres civilizaciones de la historia antigua. Tenemos a China, India y por supuesto Grecia. Entre el siglo V y el siglo I de nuestra era. En China no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la traducción de investigación escolar en lógica fue reprimida por la dinastía Qin, la creadora del imperio chino, de acuerdo con la filosofía leninista o la filosofía confuciana, la filosofía oriental. Vemos como la lógica comienza muy bien en China, pero debido a problemas propios de la cultura china se detiene hasta cierto punto ahí. En la India, que es una sociedad muy matemática, es muy exportadora hoy en día de un experto matemático de los países desarrollados, ahí hay una gran tradición matemática, y se desarrolló bastante, por ejemplo, el modelo lineal, hasta que el mundo islámico también, y el islámico me refiero ya a partir de la época de Mahoma, en el 600 entre la país de la escuela Shalite, por eso suprimió parte del trabajo original. Es importante ver los paralelismos que había entre, claro, la India, China y Grecia, que eran sociedades desconectadas, sí, pero cada uno por el mismo desarrollo civilizatorio que ya tenía varios, posiblemente 2 o 3 milenios en las tres partes del mundo, porque siendo que los griegos, con los minóricos, vienen de la era de los 200 años antes de Cristo. Los mismos chinos también empezaron a civilizarse entre 1000 y 1500 años antes de Cristo, y los egipcios. Vemos que la experiencia egipcia de Confucio hace grandes aportes al estudio del lenguaje. Se da cuenta que la razón, como dice Aristóteles, el logos, son logoides, son el hombre que habla, pero es el hombre que razona también, porque para hablar hay que razonar. O sea, el razonamiento viene por el habla. Entonces el estudio del habla se hace fundamental. Y cuando uno Confucio tiene lo que se llama la teoría de los nombres, y es una cosa muy sencilla, pero una cosa de alta lógica y lingüística. Dice, padre, si te llamo padre, tú eres padre, ¿verdad?
Y el padre se reconoce por padre porque tiene hijos, ¿verdad? Y porque actúa como padre. Es una cosa muy sencilla, porque los chinos siempre hablan así medio paradójicamente. Si te digo perro, es un perro, es un animal de 4 patas que ladra, o sea, te digo todas las características, no tengo que nombrarte 20.000 características, ni a lo mejor categorizarlo de una manera tan estricta para saber que eso es un perro. Una vez hago la convención, perro, para no dejar de ser perro, tiene que ser perro, y es el concepto interno que yo tengo de perro. Y así con todo, claro. Entonces uno ve que posiblemente China, 50, 100 años antes de Aristóteles, ya había desarrollado una filosofía lógica o una analítica que llamó Aristóteles, porque Aristóteles nunca llamó lógica a eso. Eso es una cosa medieval de Boecio, Porfirio, ¿verdad? Ya China desarrolló con gran profundidad una semiótica y una lingüística que tiene un basamento no matemático, sino de la lengua, igual que Aristóteles. Ellos se desvincularon de las matemáticas, aunque en China también desarrolló un desarrollo matemático paralelo importante, pero se desvinculaba la lengua de la lengua matemática. La lengua, como decía, en Grecia tampoco. de búsqueda del silogismo perfecto, como decías tú. En Grecia tampoco, digamos, la lógica trata simplemente de busca mayor precisión en el lenguaje. O sea que los griegos buscan mucha perfección, una cultura, digamos, analizando, como que hacen, busca lo que se pone en el curso de Pericles, ¿no? En la guerra de la Convención, que habla de la identidad, ¿no? Una de las características que ponen ahí es la búsqueda de precisión, ¿no? Eso es lo primero que es tan simpático, o lo vemos hacer una especie de abuelo, solo mismos, como nosotros hoy en día, nosotros nuestros defectos, ¿no? Como agarrar un dedo y todo eso, pero es como ver una sociedad que es de cierta manera, pero dice que hay un desarrollo paralelo efectivo en otras culturas. Bien, como ustedes saben, se considera generalmente Aristóteles como el fundador de la lógica, como una propedéutica, como una herramienta básica para toda la ciencia. Aristóteles desarrolla este sistema de pensamiento nuevo, una formalización de los argumentos, buscando darle precisión al lenguaje. Dice que Aristóteles intenta crear una epistemología nueva, ¿no? Una metafísica nueva, ¿no? Él intenta, de hecho, lo logra con bastante éxito. Y para eso van a entrar en un curso de construir una forma de razonamiento que es necesario. Así como Newton para poder descubrir las leyes de los que tienen los planetas, las leyes necesitó un corpus de conocimiento matemático, desarrollar el cálculo diferencial integral para practicar una herramienta matemática nueva para desarrollar esa física del siglo XVII. Entonces se da cuenta que para predecir la naturaleza debe ser muy riguroso, debe ser muy metódico. Y precisamente para eso es que va a desarrollar el lenguaje lógico. También fue primero el plan tecnológica para que se estudien los argumentos dentro de la lenguaje romántico. Eso no quiere decir, ojo, que antes de la lógica no hubiera un rigor, confusiones. Claro, no podemos ver un Heráclito, por ejemplo, con célebres políticos, célebres que dicen científicos de esa que nos han quedado, que refería a diferentes cuerpos, diferentes problemas que llevaban Aristóteles, que ya trata de examinar los campos de cada ciencia en particular y desarrollarlo específicamente utilizando un sistema racional, solamente, o intentándolo por lo menos desarrollar una serie de aplicaciones racionales. Sin embargo, Aristóteles tuvo éxito, no se cabe la menor duda porque el sistema aristotélico, la lógica aristotélica, cambiada y muy ligeramente humanizada por los monjes en el siglo XII, en diferentes escuelas, va a llegar prácticamente hasta nuestros días. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Aristóteles buscaba clarificar los conceptos o conocer la estructura del pensamiento? Ambas cosas. Y además añadir los juicios. Los juicios, cuando un juicio es afirmado, puede ser universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Elabora la primera tabla de oposiciones que la vamos a ver ahorita, donde por lo menos todos los hombres son animales, algunos hombres no son animales, etc. ¿no? O sea,
va a crear las primeras letras A, E, I, O. La primera persona que va a hacer, se da cuenta que algunos juicios son afirmativos universales, inventa el método exacto, inventa lo que llamaremos en matemática una clase, sistemas de clases, y se da cuenta de que hay 4 clases básicas, que pueden englobar o no a los elementos de esa clase. Ya lo vamos a ver. Silogismo es un argumento en el cual establecían ciertas cosas, esto es propio Aristóteles, entre comillas, resultan necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente. ¿Okay? Él establece un silogismo, ¿verdad? Son 3 enunciados, porque puede haber muchos silogismos debido uno al otro, como por ejemplo un etiqueta. Y en buena conclusión, un silogismo puede ser la premisa inicial del siguiente razonamiento, silogismo, etc. Pero Aristóteles se da cuenta de que, por ejemplo, por ponerla como clásico silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales, eso es verdadero o es falso. En un sentido, se está haciendo en forma universal afirmativa, ¿no? Todas las personas de esa clase son mortales. Sócrates es hombre, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Las dos premisas verdaderas se deducen necesariamente. Esta conclusión dice, Aristóteles elimina el término medio que es el que se repite, ¿verdad? En este caso el término hombres, pues tanto la premisa mayor que llevó a todo, como en la premisa menor, y la conclusión necesariamente sale esa dos premisas iniciales, es decir, todos Sócrates, por lo tanto, por ser pertenecer a la clase de los hombres y los hombres al mismo tiempo ser mortales, por lo tanto Sócrates no es esa. Ya vamos a ver cuando hagamos una decisión quizás de respecto estas cosas. A pesar de eso hay muchos trucos, como lógica, abundan mucho los casazos, porque vamos a ver un ejemplo bastante cómico de que si le dos premisas verdaderas o dos premisas falsas puede aparecer una conclusión verdadera, pero eso es una falacia, ¿no? Vamos a ver que es una falacia. Aristóteles también se da cuenta que hay un estudio relacionado con la falacia. Aristóteles estudia las distintas falacias que se observan en el lenguaje. Por ejemplo, la falacia ad hominem, que vamos a ver después del receso, son las falacias en las cuales el argumento está dicho, no tanto contra lo que está diciendo la persona que está denunciando ese argumento, sino contra la persona misma, ¿no? Por la persona, el argumento que esa persona son muy cómodos de la política venezolana. Cuando yo automáticamente descalifico a porque es chavista, o una patria opositor, yo no estoy descalificando lo que está diciendo, lo que está diciendo es porque, mire señor, el presidente, aquí estamos haciendo cosas y es que hace apátrida, opositor, no sé qué, no me está descalificando lo que yo estoy diciendo, o sea, tu acusación me está atacando a mí, pero no está atacando lo que yo estoy diciendo. Entonces es una falacia de hominem, no es también falacia de la perifonia, que son argumentaciones autoridad, todas esas cosas, yo no quiero tratar porque somos 6 clases para eso, ¿sabes? El tema de la falacia es muy divertido, generalmente existen 123, 124 falacias que se resuelven por Biblinco, que es curioso de la lógica del siglo XX. Se puede estudiar 4 tipos, pero nosotros vamos a ver, digamos, unas 10, 15, máximo aquí, vamos a ver falacia de la figología, que son las falacias que se producen cuando los puntos de puntos o los signos de puntuación no están correctamente en su sitio, ¿verdad? Son muchas cosas que salen. En los juicios que se producen, esas falacias son muy importantes, la filología en los juicios, los documentos tienen que estar muy bien elaborados, con otras comas, porque puede cambiar la falacia de filología cuando cambia completamente el sentido debido a la colocación incorrecta de los puntos de puntuación. Pero todos estos temas son muy interesantes, pero lo que estoy hablando aquí es un abreviador, ¿no? Él se refirió a Aristóteles en su serie de órgano, que no la llamó así, ojo, lo pusieron después. Órgano a cuestiones tales como el concepto, la proposición, que es la definición, que es la prueba, que son las falacias. En su principal obra lógica, los primeros analíticos desarrolla el silogismo, un sistema lógico de estructura rígida. También formalizó el cuadro de oposición de los juicios y categorizó la forma válida del silogismo. Hoy en día son, prácticamente eran 15, 16. Después se han descubierto algunos años, incluyendo 2 profesores venezolanos, la profesora Andrés Susalini y la profesora doctora Margarita Lunano en la Universidad de Los Ángeles, desarrollaron una 19ª forma válida de silogismo, un aporte visual, por cierto, que aparece en el libro 2 y por ahí, lógica de la forma del discurso. Además, Aristóteles reconoció y estudió los argumentos instructivos, que son tan importantes como los deductivos. Va a ser lo que constituye la ciencia experimental, cuya lógica
esa ciencia experimental, precisamente razonable, ustedes saben, al método científico moderno, ¿no? Fíjate, cuando tú hablas de método, hablas de una coherencia, una estructura, ¿no? El método tiene una estructura lógica, una secuenciación determinada, ¿no? Que no hubiera sido posible desde el principio. Aquí ves la famoso cuadro de posiciones, ¿verdad? Esto es uno de los grandes logros de Aristóteles, ¿verdad? Fíjate, él desarrolla un cuadrado de posiciones donde la primera letra, toda es universal afirmativa, todo ese, ¿no? Ustedes pueden cambiar ese, el sujeto, por el predicado, el sujeto y el predicado. Todos los hombres son animales, por ejemplo. Lo contrario sea ningún hombre es animal, ningún SP, la contraria. Y esa contraria, universal afirmativa y universal negativa, de otro lado, ¿cómo te digo un contador? Son las primeras que dan, o sea, estas son la relación directamente contraria entre una afirmación afirmativa y una afirmación universal negativa. Pero a su vez tiene unas relaciones subalternas, ¿verdad? Algunos elementos de ese conjunto de ese pueden ser que tengan fe, pero puede ser igualmente que no pertenezcan a fe. Eso es la afirmación allá a nivel que tenemos derecho a ustedes. Entonces esas expresiones son subalternas, una relación de subalternidad con relación a la clase primera, más amplia, que lleva a todos de una clase bien. Pero vamos a ver, no obstante, con los ejercicios. De este cuadradito que vamos a sacar los 19 modos válidos de decir lo mismo hipotético deductivo que desarrolló Aristóteles, lo vamos a hacer aquí. Les comento que para clase 4 o 5 de esto, ustedes van a estar bajados aprendiendo sobre el mundo y el latín. Latísimo, Carlos, feliz, vamos, o sea, todos los nombres que los monjes, así se provoca la noticia, vamos a hablar. Sale, el destino, varón. Esos nombres que usan tienen que ver con cómo está distribuida la premisa, la mayor, la premisa menor. Tiene que ver con la distribución de los textos, ¿no? Todas esas cosas que a ustedes les parecen ahorita un poco abstrusas, al final ustedes van a estar discutiendo aquí que si tal silogismo, si pertenece a la figura tal, a Fenson o a Bocardo, es de la primera o de la cuarta figura. Hay 4 figuras básicas que son esas 4 que ustedes observan y depende de las diferentes combinaciones, son 19 combinaciones de silogismos válidos. Lo que no traen, no pertenecen a esas combinaciones son argumentos no válidos, que no son lógicamente coherentes, o sea, son no válidos. Y por lo tanto el silogismo no es válido, o sea, que parece un silogismo. Entonces, algunos silogismos pueden ser muy engañosos, parecen ciertos, pero no lo son. Entonces, se ha desarrollado una clave para identificar cuál es para siguiendo esa clave, esos 10 pasos, puede darse cuenta que es un silogismo es válido. Pero eso es, no se preocupe, eso lo vamos a hacer paso a paso, en equipo, trabajando, lo hacemos. Ese cuadro es muy importante también, que después lo desarrollamos con filtros y porque eso nos ayuda también a lo que se llamó en esa época los paralogismos y las paradojas, las de cifras, la famosa paradoja esa de todos los cretenses son mentirosos, todos los cretenses son mentirosos. Lo decía un cretense. Entonces, si un cretense dice que todos los cretenses son mentirosos, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué quiere decir que no todos los cretenses son mentirosos? Pero ese argumento lo vayan con el padre. Claro, el argumento no es válido, porque él agarró con esa teoría lo que no es válido para todos los cretenses, algunos cretenses son mentirosos. Y él puso, se fue para la parte de arriba del cuadro, todos los cretenses son. Entonces, Aristóteles ahí. Pero Aristóteles debe dar cuenta que por eso en estas 4 clases están englobadas las 4 posibilidades básicas. O perteneces, luego, o pertenece a una clase o no pertenece absolutamente a esa clase. O puede ser que pertenezca a una clase sí, otra no. Esta universal particular, esta particular afirmativa, un caso en particular que pertenece a la clase dispositiva, o puede ser particular negativo, un caso particular, alguno. Ese puede ser que no. Entonces se trata ahí de ubicar, de que la gente no, como eran los sofistas, yo sé que la lucha de Platón y Aristóteles era contra los sofistas, los engañadores de oficio, generaban paralogismo
universalizando particularidades. Bueno, Entonces, ahí va profundizando, busca un método de cifrar y decir, este argumento no tiene validez. acuérdense el viejo combate que tenía Platón contra los sofistas. Y los siguió Aristóteles. Y los Aristóteles, Aristóteles los acabó. Pero Aristóteles no terminó de entrar a todo. Durante cuando comenzó, Aristóteles, sobre todo la escuela aristotélica, se desarrolló después. Y todas las afirmaciones que tú digas en un discurso, automáticamente cuando lo pasas por la criba del análisis lógico, va a resultar verdadero. Voy a poner un ejemplo muy actual, porque hay una profesora que yo conocí en la Universidad de Los Ángeles, se llama Rosalía Azuara. Y esa profesora tiene una posición política muy definida, muy pro-gobierno allá en la Universidad de Los Ángeles. Es una muy querida, el profesor de la escuela de la Universidad de Los Ángeles, es muy cerrada, a nivel de educación. Y han resistido mucho, al igual que aquí en el participamiento de la UNCLA, los intentos del partido revolucionario de acceder al profesorado. La profesora Rosa Amelia es especializada, es licenciada en filología, lengua clásica y es especialista en análisis de discurso. Ya fue designada por los fiscales para el caso del juicio de Leopoldo López para analizar el discurso que hizo, los llamados que hizo Leopoldo López, lo que del año pasado, y lo que hicieron la fiscalía y todo eso. Ella tuvo que atenerse a la ciencia de la estructura lógica, ella tuvo que hacer análisis lógico de los discursos, porque ella fue muy bien entrenada, por supuesto, profesores, están muchas personas, y muchas personas temieron que ella iba a hacer, por su posición política, iba a decir, pero ella no pudo argumentar, lógicamente, que Leopoldo López había hecho llamado a la violencia, no sé qué, y la noticia salió al que busca noticia de Rosa Amelia, la radio lingüística de la Universidad de Los Ángeles, no pudo demostrar que el discurso de López incitaba a la violencia, no sé qué, y ni siquiera pudo demostrar que hubo una intención subliminal de llamar a la violencia. Si ella se atiene estrictamente a la ciencia de la lógica, la comunicación, y la análisis del lenguaje, no puede inferir necesariamente eso del discurso. Entonces, la lógica, fíjate, ¿no? Sí, bueno, inclusive, tú no puedes manipular la lógica, no puedes manipular, tú haces un análisis de discurso, todo un discurso tiene que hacer un análisis de argumentativo y lógico, tú agarras cada párrafo de un discurso, y tienes que estudiar las premisas, las composiciones, los ventilemas ocultos, las posiciones escondidas, implícitas, no sé, que ahora usamos mucho ventilemas, porque es un ventilema. Inclusive los medios decían que eran mensajes subliminales. Sí, incluso Rosa Amelia tiene que llegar a esa conclusión, porque sabe que su corazoncito es que está sin ella es la dirigente de los colectivos de la Universidad de Los Ángeles, allá, es lo que quiero decir. Pero ella, cuando finalmente tuvo que consultarse con su propia profesión, o falseaba su conclusión, o finalmente respondió a su, como tiene que hacer un médico, cuando responder a su ética médica, él tuvo que responder a su ética. A pesar de la presión que tuvieron los fiscales para que diera un dictamen, que indudablemente hubo, ella tuvo que, como experta lingüística que es, de hacer un estudio netamente lingüístico, al final conclusión netamente lógica. Y Juan, hay una parte muy importante de Aristóteles cuando él dice, entre mi maestro y la verdad, el poco la verdad. Claro. Como decir, entre un principio y una amistad o una cercanía. Entonces, ahí se da cuenta de la importancia que tiene la lógica aristotélica, que es una búsqueda real de la verdad, no una búsqueda enmascarada o interesada o relativa de la verdad. Claro, la verdad del argumento escrito, porque recuerda o hablado, la lógica aristotélica básicamente es un análisis del lenguaje, que es un análisis también de la verdad y de la posibilidad de encontrar validación del pensamiento humano. Y esa validación del pensamiento humano tiene consecuencias éticas muy importantes. A medida que yo pienso, y así lo pongo en el artículo que les puse por ahí a ustedes, que donde una sociedad avanza en el camino del lenguaje, mejora la tolerancia, mejora la... Usted da cuenta que muchas de las cosas que aparentemente no son códigos, simplemente para hacer códigos, para hacer prejuicios, creencias, usted va estrictamente a lo que significa lograr ese más significado de las palabras, a veces sobreactuar, ¿no? O sea, la sociedad latinoamericana tiene un problema, eso lo están estudiando varios grupos científicos latinoamericanos, como el fue la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué se abandonó por lo menos el estudio de la lógica en bachillerato? Porque se abandonó la filosofía, porque se eliminó la visión humanidad. Eso tiene ciertas consecuencias, ¿no? Una pretensión supuesto de desarrollo tecnológico, precisamente es cierto. Cuando todavía entra la persona en el uso de la lógica, incluso desde primaria, no vas a lograr evidentemente un nivel de tolerancia, desarrollo,
la persona se da cuenta cuando lo que está diciendo tú es simplemente un insulto, es una falacia contra la persona, una falacia conmigo, es simplemente una apelación a la autoridad, una falacia al verecundia, que tú apelas a esto porque lo dijo fulano de tal, porque el argumento se mantenga, se sostenga por sí mismo, etcétera, etcétera. No, el lenguaje lógico evidentemente ayudaría mucho, por eso que lo estamos incluyendo diplomado. Nosotros en la Universidad Católica de Río, por ejemplo, ahora ya es obligatorio en todas las carreras. Entonces usted estudia psicología, estudia arte, estudia preescolar, se ve lógica. La única universidad del país con todas las carreras de lógica. Claro, y otras carreras tienen que ver más, el derecho con otra lógica jurídica. Por eso que tú ves que los abogados de la Universidad Católica de Río argumentan también en los tribunales. No han argumentado, se pudieron hablar de Piacenza a otras personas que le enseñaron a razonar lógicamente. Que le ganó a cada abogado que salió de la misión bolivariana de la azúcar. Pero ¿vieron lógica del azúcar? No. ¿Cómo quedas tú que le gane a una persona informada en la comunicación? La lógica no tiene con los políticos. Le enseñan entonces lógica, como evidentemente hay que ser lógica, la Universidad Bolivariana. Es lógica, ellos quieren tener altos columnistas, ¿no? Bien preparados en una comunicación, preparados un técnico. Continuamos. Bueno, hay varios ejemplos de las cartas silogísticas. Una vez que traigo aquí es una carta silogística que sirve para ver la validez con la otra. Vamos a ver qué esto es, ¿no? Se me coló aquí esto. Tiene que ver con la siguiente, que son unas cartas que uno puede ver. Esas proporciones que ustedes vieron universales, si yo les pongo estas cartas, esas 8 cartas, las voy poniendo arriba, puedo sacar los silogismos directos. Es una herramienta ideal que podemos recortarlas también y utilizar, hallamos los modos válidos de la comunicación. Lo que no entra en eso, porque no sale en eso, en los espacios del campo del lado derecho de ustedes, no, en las cartas menores, las cartas mayores representan las premisas mayores y las cartas menores las premisas menores. Entonces pueden hacer juegos para rápidamente enseñar argumentos válidos, pero eso no, esa se me puede avanzar. Estos son los primeros tipos de silogismos de la Bárbara, Celarén, Barín y Ferio. Esos nombres se los pusieron monjes del siglo XII, ¿verdad? Para memorizarlo fácilmente, ¿verdad? Estos son de la primera, son modos válidos de la primera figura, modos válidos de la segunda figura, de la tercera, de la cuarta, y ahí faltan algunos modos válidos que también, como ustedes ven ahí, de la formación de los que hicieron la línea, tienen que ver con la teoría de conjuntos. Los que pertenecen a una clase, los que pertenecen a una determinada clase, también lo vamos a ver a su vez, ¿no? Y los nombres para acordarse fácilmente. Yo me lo recuerdo fácilmente es con canción, ¿no? Bárbara, Celarén, Barín y Ferio, de la primera figura. Se sabe, Carmen, no para poder, yo estaba, Carmen, y nos vemos como un cantante italiano del siglo pasado, comiendo como Duño. Lisa, Mitatis, estos lisames, cada una de estas letras, sin embargo, tienen una, es cómo está distribuido el término medio de la proposición, que lo vamos a ver. Les adelanto eso para que vean que esto no es admitido, ¿no? Por ejemplo, el modus salarium, ¿no? Ese módulo de la primera figura es el mismo válido. Ahí se ve una forma de atención. Ya lo vamos a dar subir. No se preocupe que tampoco es matemática así, ¿no? Pero vean ustedes que ya en la obra de Aristóteles, hasta en la media, aparece el famoso cuadro de posiciones, ¿verdad? Ustedes ven ahí. Todos los universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas, particulares negativas, las proposiciones que son contradictorias, contradicciones, oposición, subcontraria y subalterna. Son subalternas, después lo vamos a ver bien específicamente. Bueno, estos son los capítulos de lo que se ha denominado, se ha liberado la llamada del organón, el instrumento, ¿no? El primer capítulo se refiere a las categorías. Esa categoría que tengo entendido, según los chismes que me llegan aquí al diplomado, que orientaron una buena discusión, igualdad, acción, acto, potencia, la profesora Josefa Tocó, no vino por ahí, ya viene. Cualidad, calidad, toda esa categoría. Y ese capítulo no es muy importante, porque desarrolla los 10 cualidades de la categoría. El segundo capítulo son interpretaciones, o hermenéia, que aquí lo llamamos perihermenéia,
que significa sobre la interpretación, cómo debemos interpretar las categorías más. Y entonces ahí donde introduce los silogismos, los niveles analíticos, empieza a trabajar con los sofismos, los silogismos, las reducciones. Eso lo continúa en analíticos posteriores, en tópicos de cosas como la falacia de Lenki, la falacia de Fomina, y en reputaciones sofísticas es lo que dice el colega aquí Mariano. Él empieza cómo se utiliza todo ese arsenal de descubrimientos para refutar observaciones que hacen los sofistas, o sea, los falsos, descubrir falacias en el lenguaje del discurso. De una sociedad tan importante donde todo se resolvió oralmente, en el ágora, como en la griega, ¿no? Las folias, en todas las argumentaciones, cuando tú le llamaban a un juicio, eso era cada rato, los griegos te mandaban a cada rato todo el mundo, se mandaban unos a otros, tú tenías que ser, si no te quedas defender tú muy bien, tenías que buscar una persona que fuera un buen abogado, ¿verdad? Esas cosas van a ser importantes. Esos 6 capítulos, yo traía un material por ahí, chicos, pero creo que lo veré, se lo voy a la próxima semana, sobre cómo está, qué es lo que trata Aristóteles en cada uno de un capítulo referente a la una pregunta hasta ahora. Sí, profesor. Con respecto al planteamiento de Aristóteles, ¿no? Y usted está diciendo que la palabra, el título de organón se lo dieron fue después, muchos años después, ¿verdad? Después que empiezan a estudiar o a revisar todas estas propuestas de sus sofistas. Hay algunos autores que dicen, ¿no?, que precisamente la lógica o la dialéctica entre dos o más premisas, ¿verdad?, solamente se pueden dar de manera oral. Y bueno, esa diatriba entre varios autores, incluso hasta los más actuales del siglo XIX, ¿no?, prevalece en ese sentido, ¿no?, en la discusión de cómo estos planteamientos o esas categorías o tópicos, ¿verdad?, en lo que fue el análisis de la lógica, en las premisas, ¿por qué tiene que ser oral? O sea, mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser oral y no escrita en ese sentido? No, es que todo, aquí uno tiene distinción entre el lenguaje natural y el lenguaje lógico. El lenguaje natural, el lenguaje escrito, muchas veces hay personas que se expresan mejor oralmente. El presidente ecuatoriano del siglo XX, que decía, dame un balcón y seré presidente. Tan hermoso, tan bello, que se llamaba Ibarra, que cada vez que salía al balcón del pueblo, del palacio, hizo un discurso, la gente quedaba anonadada, ¿no? Yo no sé nada de lo que no el señor Ibarra, el doctor Ibarra, pero es evidente que tiene que ser presidente. Eso me hace recordar mucho a mi abuela, la de cáncer, Bárbara, a inmigrante isleña, canal de llegada de la guerra civil española, que le fascinaba al doctor Caldera, porque el doctor Caldera se vestía muy bien, estaba muy bonito, pisaba los niños, o sea, ¿entiendes? Pero, y evidentemente andaba muy bien. Entonces, comparado con la mayoría de los políticos de la época, oye, sobresalió el discurso de los Caldera, ¿no? Pero eso no es una garantía, el hecho de ser una garantía que solamente es un buen gobierno. La época del segundo gobierno Caldera una inflación tan alta como la que tenemos ahora. Bueno, lo que le quiero decir es que el discurso oral necesariamente tiene que ser formalizado, tiene que ser formalizado por escrito. En caso que se antes del caso de Leopoldo López, todas las grabaciones de lo que dijo Leopoldo López, incluso cuando estaba además enfiebrado ese día, eso fue registrado, pasado a escrito, y todo ese discurso fue llevado a la gente. Entonces, en la audiencia de presentación, que también fue secreta, los juicios son secretos, eso es lo que nuestro país. Aquí esos juicios son, sin embargo, lograron filtrarse, gente que las ve, eso que no debe tener esas cosas se escapan, y se observa que los pueblos se defienden brillantemente, incluso le dice a Rosa Melo, le contesta a Europa, por eso me está diciendo una falacia de Fomina, chica, eso me está haciendo un argumento, ¿cómo Leopoldo aprendió eso? Porque ustedes están pagando para aprender eso aquí, entonces como diplomate, ¿no? Vamos a ver cómo sabe Leopoldo que es una falacia, ¿no? Es un conocimiento que se... No, si la lógica fuera del dominio público, como si tuviera una convención de estudio,
cualquier persona puede identificar fácilmente como un argumento, una falacia. Estoy de acuerdo con ella. Por lo menos Carlos Andrés Pérez, un político muy conocido, un fallecido, que decía, esto es falso de toda falsedad. Es un argumento de énfasis, una falacia de énfasis. Se intenta hacer énfasis diciendo que algo es falso de todo el mundo, de toda la unidad. En matemáticas menos correcto, es más. Entonces, a veces ciertos argumentos nosotros intentamos para darle énfasis, lo que resulta es presentar un argumento contrario de lo que queremos expresar. Y lamentablemente Venezuela es un país más mal hablado de América Latina. Supuestamente que Chile. Supuestamente, pero oye, yo te digo, pero nosotros estamos, o sea, en cuanto al uso en cuanto al lenguaje lógico, nosotros utilizamos muchos instrumentos, pero no en la conversación tenemos que dar muchas premisas implícitas, vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, cuando yo te digo, mira, ese club, ese trabajo es para gente que conoce informática, luego tú no puedes trabajar, ¿qué te estoy diciendo a ti? Rafael, por ejemplo, yo tengo que ese trabajo es para gente que sabe que es informática. Luego tú no puedes trabajar ahí. Entonces, la premisa que está escondida. Que no es informático. Exacto, la premisa mayor sería ese trabajo para gente que conoce informática. La premisa menor, tú no estudias informática. La conclusión sería, luego tú no puedes trabajar ahí. Pero nosotros en nuestro lenguaje simplemente hacemos escondemos la premisa menor, la premisa secundaria, escondemos dentro de la misma argumentación, tenemos muchos comernos. Sí, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela tenemos algunos trabajos que se han hecho en torno a fonética, fonología, sufrimos de grave de ese síndrome de comodidad articulatoria. Y por comodidad articulatoria pasamos a comodidad de la supresión de frases completas, de premisas completas. Eso es un rasgo, bueno, el profesor Francisco no apoya mucho esa posmodernidad a nivel filosófico, pero a nivel quizás social o a nivel literario, lo que se llama la economía del lenguaje. Exacto. Y eso está muy ondado a los países latinoamericanos. Y además, por todas las variedades lingüísticas que tenemos acá, entonces se incrementa más esa situación. Lo digo porque mi familia es andina y hablan de una manera y unas palabras que yo me quedo sumamente sorprendida. Entonces, a veces a uno también se le pega. Oye, en los Andes todavía se habla bien, ¿no? ¿Cierto? Sí. Los colombianos se hablan de que tienen el mejor español del mundo fuera de España. Y hablan mucho mejor que un instituto que se llama el Instituto Carlos Puerto, que hace muchos años que se ha dedicado a hablar. Entonces no te extraña que Colombia, cuando tú llegas a un sitio, no estás diciendo casi que te pones una estrella porque pase vos pues por aquí su merced, y no te hablan de los mismos españoles, asombra hoy en día que esa gente todavía habla como en el siglo XVII. Pero no es el toda Colombia, porque igual la costa colombiana. No. Se habla muy parecido. No, yo me refiero a Cachacolandia, o sea, debe ser sabes que los Andes en Colombia, a diferencia de Venezuela, los Andes se meten, es una gama que se mete por Estados Unidos, porque están al oeste de nuestro país. En Colombia los Andes parten, fracturan el país entre la costa y el llano. Los Andes también los departamentos, están las zonas montañosas, los departamentos y los valles tramontanos. No vamos a entrar aquí en términos geográficos, pero sabemos que el triángulo de las principales ciudades también con montañas, que son Cali, Medellín y todo. Bueno, fíjense, los filósofos estoicos después recuperan lo que trabajaba Aristóteles, introducen el silogismo hipotético y anuncian la lógica proposicional. Pero vamos a comenzar después de crecer un poco más ella, pero que no tuvo mucho desarrollo esa lógica proposicional, sino que va a ser posteriormente generalmente. Por lo tanto, también la lógica informal fue cultivada por la retórica, la oratoria y la filosofía en otras ramas de conocimiento. Estos estudios se centran principalmente en la identificación de falacias y paradojas, así como la construcción correcta de los discursos. Acuérdense que muchas veces la gente la confunde la oratoria con la retórica. La oratoria es el arte de hablar bien, de modular bien la voz, de presentarla, de la postura, del discurso. Pero la retórica es el arte de, además de, como decía Gorgias, además de hablar bien, persuadir con razones habladas. ¿Okay? ¿Cómo persuado a alguien de que a pesar de contra, inclusive contra su propia creencia, de un determinado argumento? O sea, es un arte más sofisticado, más complejo. Y entonces, obviamente, una sociedad de este tipo, una sociedad donde las cosas se deducían públicamente, en el agua, en los juicios, en la religión religiosa, en los oráculos, incluso la misma pictoriza a veces para acomodar los veredictos un poquito lo que querían los políticos, como hizo con Visto, que era, hay un famoso, en la época de la Primera Guerra Médica, en 400
20, ¿verdad? Antes de nuestra era, he visto que no, muy asustado, que es el líder de la resistencia teniente, y ya las tropas persas están avanzando, muy asustados, se ve en la necesidad de recurrir al oráculo. Entonces, el oráculo le da una primera versión que no es muy favorable a los intereses de Atenas, y entonces él se prepara, lo preconiza para que modifique, por favor. Entonces tenía que construir una muralla de madera. Obviamente una muralla de madera podía ser incendiada fácilmente por las flechas persas, pero entonces Temístocles, que era del partido de los marinos, de los fabricantes de barcos, así interpretar en un discurso que esa muralla de la que tiene que fabricar más trirremes, más barcos para enfrentar a los persas en la Segunda Guerra Americana y la decisiva batalla de Salamina. Él acomoda esas cosas, por su partido. Temístocles era un hábil retórico, un hábil político, y sabía cómo utilizar estas cosas del lenguaje para hacer aparecer un resultado de un oráculo, de un veredicto religioso, como el escritor de Marcos Aurelio. Y eso es lo que hacen todos los políticos de esa época. Bueno, otra pregunta, y entre un punto de vista que sea ontológico, entre lo retórico y lo oratoria, ¿no hay una delgada línea que los separa? ¿O una gruesa línea que los separa? Mira, puede ser tan gruesa o tan delgada dependiendo de la validad, de la habilidad del que la utiliza, del reto, de la persona que utiliza esa habilidad. Claro, hay hay confusión, porque según Cicerón, que hizo más tratados de oratoria, y los tratados de oratoria estaban altamente imbuidos por retórica, o sea, eran altamente retóricos, o sea, daba un gran valor a persuadir, disuadir, ese tipo de cosas. Y como dice muy bien Juan, la oratoria es como el marco más grande, y ahí entra retórica, elocuencia, entran otras cosas, pero siempre lo que le han colocado nombre de oratoria a un manual es un manual también de persuasión. O sea, viene, además de la forma correcta de hablar, embellecer el lenguaje, convencer. Convencer para un filósofo es solamente convence la verdad. Buscar la verdad, más sencillo, más epistemológico. Un retórico convence que el ser, que la esencia de lo que está diciendo corresponde con la realidad. Hasta ahí llega nuestra reputación. Como docentes que somos y personas naturalmente, digamos, buenas, de buena voluntad, esperamos simplemente encontrar la verdad. Muchas veces en tu trato diario te dicen, no, disculpa, me equivoqué, yo pensé que era así. Pero en la política eso es estudiado, ¿sabes? En la política de pensamiento, además, hay diplomados que no son nada más para eso. Hay diplomados que critican el discurso, el análisis del discurso. Todos los módulos son relacionados con eso, cómo examinar el discurso. Hay especialidad de filología, porque se estudia eso. Maestría, doctorado en análisis de discurso. Entonces hay un doctorado de eso, en análisis de discurso, que trabaja con Juan, tú debes ver el personaje, JJ Rendón. el ser el politólogo. Es politólogo y es retórico. Y si tú lees sus páginas, lo que él ha escrito, lo que ya lo ha borrado, porque casi todo lo borró porque tiene juicio en Colombia, en México, en todas partes, en Estados Unidos. Es un retórico. Y, o sea, la verdad la transforma en mentira, la mentira la transforma en verdad. Y usa cualquier argumento, es el padre de los falsos positivos. Él, que eso está borrado en su página, pero hace 3 4 años, cuando empezó esa canción, empecé a seguirlo por curiosidad. Y me di cuenta de lo que él llama oratoria, lo que él llama lógica jurídica, lo que él llama En 1977 la Capín iba muy mal en la encuesta. Contrató David Gard, un célebre especialista estadounidense de legal. El legal del fundador de la encuesta y David Gard le cortó más que carrera. Se acuerda la célebre de televisión donde aparecía a Leila Josefina y él empezaba a hacer Gard le aconsejó a la Capín que tiene que ser mucho más agresivo. Porque los adeptos se lo estaban comiendo vivo con un chévere que se daba su ritmo musical. Que ocupaban al candidato contrario, lo que era Miguel Gordán. Ustedes no se acuerdan, dijo que se va a caer la célula, pero de esa época muy pegajosa que se los jingles, y eran toda la vida fueron muy pegajosos. ¿Dónde están los reales? Madre mía, mira que este jingle adepto, yo era realmente feo, era una persona muy difícil de vender, candidato a ser democrático, era muy difícil de vender, era horrible. Entonces, no había manera de embellecerlo, entonces
sacaban muchas cosas, tratando de humanizar, además la imagen de Piñero, ¿verdad? Que era muy seca, no quería involucrar una reflexión, un tipo de interlocutor. Entonces, madre amiga, compañera, vamos que el pueblo te espera. Vamos con Luis Piñerúa. Correcto. O sea, cuando está por Piñerúa, era correcto. Entonces, los Acción Democrática en el 77 están cogiendo completamente y con más pidiendo un gobierno tan carismático como el gobierno de Carlos Andrés en su primera versión, el gobierno de la Venezuela. El gobierno no podía hacerlo, prácticamente. Y sin embargo, fue la cosa. Contrataron a esta analista de expertos en estas cosas, un tanque de cerebro, un think tank norteamericano, y todas esas personas que trabajaban aquí. Y se instalaron 6 meses con el presidente. Y le voltearon totalmente la porque aquí pasó la guerra de pedagogía, ¿sabes? Cierto grupo de aquí, que son muchos más que diplomados no salían, que pensaban que ya tenían acabada la cama de oro y todo. El mar le dio una paliza de 4, proporción de 4. A veces la gente no se ha convencido tan fácilmente. No responde a jingle, no responde a cancioncita. No es una gente que puede decir, yo puedo ser muy desagradable, ¿no? Porque no. Aquí uno de los personajes que entra a la web, este llega y le dice: hola, ¿cómo estás tú, chica? Encantado, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos pegados? Mira, la universidad anda muy mal, esa es la premisa mayor que dice. Luego hay que solucionar el problema. Luego el candidato soy yo, luego vota por mí. Ese es más en gran escala el con que te abordan aquí las personas. Tienen a veces el discurso de esas pobres. Yo que soy lógico, yo no. Tú sacas esta conclusión necesariamente de esas premisas. La universidad está mal, me toca bailar hace 2 o 3 años aquí de acá arriba. Eres un recién llegado y dice que la universidad está mal. ¿Y qué te vas a hacer para decir la mitad? Yo no te he visto por ahí por el departamento que lleguen a ver cuáles son nuestras necesidades. Porque aparte, mira Juan, creo que le falta a ustedes aquí, que cómo quisieran ustedes desarrollar. ¿No? O sea, ese tipo de campaña efectista que con puro afiche, ya tú estás de resultados. Una de las cosas que se le atribuyen buenas en los últimos 15 años es que la gente dejó de ser pendeja. ¿Sabes? La gente aprendió a leer, entre líneas, y aprender, se hizo un enorme esfuerzo por la imprenta, por realizar millones de cantidades de textos que llegaran a todo el mundo, a toda la población, y por lo tanto ya la gente no se va a convencer fácilmente. Tienen que decirme por qué. Después me cago en eso por qué, y si al último por qué, la respuesta al último por qué que yo te pregunto, me convence que yo te por qué. Eso no hace tan fácil. Y más en una comunidad académica cerrada como es. Tienes que decirme por qué crees tú que si yo te digo para la caja de ahorro no me vas a saltar para acá, te vas a aprobar créditos millonarios. Yo pensaba que si yo era en otro grupo, yo automáticamente les intentaba como una correa bancaria sacar mi real de no sé, porque las actuaciones éticas previas de esas personas me indican a mí que o sea, no puedo ser que la misma persona que también tomar la universidad también se van a lanzar la caja de oro. Porque tienen paralizado esto, no vamos a tomar la caja de oro. Se quieren mis reales, quieren tocar mi trabajo, también me van a cobrar mis reales. Y cuando te pasa reales, son los profesores también que están experimentando. Bueno, disculpen esa dimensión que tiene que ver un poquito con la situación actual, pero no pude dejar de. Bueno, vamos a revisar, como decía, por ejemplo, la profesora Elida, realmente se le empieza a llamar dialéctico generalmente. O sea, lógica sigue manteniendo la condición de ciencia propedéutica y así se estudia como parte del famoso crítico, también la gramática, la retórica y también la lógica. Y como una de las artes liberales, una de las artes liberales que es necesaria la formación de los monjes, de los profesores, de los sacerdotes, claro, de las personas cultas. Yo quería contar que toda la universidad de la Edad Media, con la Universidad de París, comenzamos con la Universidad de Oxford, la Universidad de Colonia, son fundadas inicialmente por la Iglesia Católica, y al contrario de lo que ustedes creen, los primeros rectores de esa universidad eran buscados, eran nombrados por los estudiantes. El rector era una especie de representante de los estudiantes. Actualmente el rector no tiene nada que ver con los estudiantes, ¿no? Puede decir, naturalmente, que le dio por los profesores, ¿no? Pero originalmente las primeras universidades que empezaron a salir en 1880, en 1100, en Madrid, en Italia, la Universidad de Bologna, después unos años con la Universidad de Cambridge, de Oxford, todas esas universidades
donde esto va a formar parte del currículum. Inclusive formó parte del currículum no solamente de la educación universitaria, sino de la educación que llamaríamos media, ¿verdad? Hasta allí entraba el siglo XIX en Venezuela, el famoso trílogo. En la Baja Edad Media su estudio es un requisito para entrar en cualquier universidad. Desde mediados del siglo XIII se incluye una lógica de tres cuerpos, ¿no? que se han separado de los textos, ¿no? Hay la lógica Vetus, la lógica nueva, los tradicionales escritos lógicos, que son la Román de Aristóteles, y también Boecio, Porfirio, que son comentaristas ya latinos, de Aristóteles, y la parte lógica que puede ser considerada como una biología de la lógica mental. Todo eso que en la escolástica se ha conseguido enormes discusiones, el problema de los universales, el problema de la naturaleza de Dios. Realmente, paradójicamente, la religión, o sea, los problemas teológicos, ¿no? Como por ejemplo la Santa Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo, esos problemas que ya se discutían ya en la época de San Agustín, los primeros concilios de Nicea, que dieron innumerables herejías, apostasías, etc. Se van discutiendo acá con mayor sofisticación en la escolástica, en la alta escolástica, en la discusión escolástica más temprana, como parte de las discusiones que se dan entre los franciscanos, los dominicos, posteriormente los jesuitas, sobre formas de ver a Dios, ¿no? Y posteriormente en el siglo XV y XVI va a formar parte de la discusión entre los protestantes, el naciente protestantismo, y la reforma y la contrarreforma. O sea, la lógica va a ser parte muy importante de la argumentación discursiva que se da entre las diferentes condiciones. Esto que sucede en el cristianismo también va a suceder en el islam. Y de hecho tenemos filósofos islámicos como Al-Farabi, Avicena, Averroes, Al-Kindi, Al-Duri, que van a trabajar mucho, o sea, todos ellos son formados en lógica aristotélica, todos ellos conocen la lógica aristotélica, y van a servir para hacer, de cierta manera, hacer progresar las diferentes escuelas del Islam o del cristianismo, según sea el caso. Ya que actualmente existe el Islam tiene dos condiciones básicamente mayoritarias, que son los chiíes y los suníes, que se derivan de hecho relacionados con la primacía del califa, los sucesores de Mahoma, etc. Pero su argumentación, ¿no? Para ellos utilizan obviamente todo ese corpus discursivo, argumentativo, que le va a brindar la lógica fundada por Aristóteles. O sea, fíjate tú que Aristóteles tiene una potencia enorme, en las discusiones teológicas, porque se nada de por lo menos San Ambrosio, San Anselmo, cuando en el Prologión hace la demostración vía ratio, vía racionalmente, de la existencia de Dios, elabora 5 argumentos principales que son epicrema. El segundo argumento es consecuencia del primero, el tercer argumento es consecuencia del segundo. Entonces es una argumentación lógica muy bien blindada. Vamos a ver, la argumentación es que ese es Dios de San Anselmo. En la Edad Moderna, Descartes también se elabora una argumentación de la existencia de Dios vía lógica, con visa de conclusión. Aquí tenemos, por ejemplo, en su evolución hasta la Edad Media, porque también son importantes militar, como Farabi, Avicena, Averroes, que nos introducen los escritos de Aristóteles en Europa. ¿Sabe qué? En la escolástica temprana, realmente hay que muy conocido, se comienza a conocer en Occidente a partir de los trabajos de Avicena, de Averroes, sobre todo de Maimónides, en la escuela de Toledo, que traducen todo, hacen un redescubrimiento de Aristóteles. Y es por eso que al principio incluso los cristianos lo rechazan, ¿no? Después los franciscanos rechazaban a Aristóteles inicialmente. Posteriormente los dominicos sí se dan cuenta, y sobre todo Tomás de Aquino, el cristiano Santo Tomás, su suma teológica, su suma contra mentiras, todo eso sí va a agarrar a Aristóteles y va a ser, así como San Agustín trabajó con Platón, que es el platonismo, ¿verdad? Para adaptarlo muy bien a la creencia de la ciudad de Dios, la ciudad del hombre, civita rey, civita hominis, hace una serie de argumentos en el mundo de las ideas, podemos ver el mundo real, el mundo de las ideas, civita rey, civita hominis. En el caso de Aristóteles, todo el sistema poderosamente argumentativo, bien sólido, basado además en los estudios que hizo Aristóteles de la física, de toda la metafísica aristotélica, para un hombre ya prácticamente moderno, como Tomás de Aquino, va a ser fabuloso encontrarse toda la obra de Aristóteles puesta ahí y terminar de armar, porque hoy en día incluso un catecismo normal de los personas de ficción, o sea, muchas
la actual doctrina que podríamos llamar correctamente cristiana, católica, es prácticamente las bases de la forma de Tomás de Aquino. Pero ¿en qué se basa Tomás de Aquino? Inspiración a la divina nada más, no, un corpus, desarrolló un sistema muy lógico de demostración blindada prácticamente, que describe todo lo que es la doctrina cristiana, utilizando netamente la comunicación lógica. Las grandes religiones tienen que entrar en sistema naturativo para poder imponer sus principios de fe, sus principios doctrinales. Dígame. Una pregunta, esos principios de fe y esos principios doctrinarios también se cumplen en términos que usted mostró sobre las contradicciones. No, el principio de fe, el principio de doctrina son los principios proféticos que nació de aquí. Por ejemplo, un principio universal en cristiano es el amor universal, el ágape. Los griegos reconocían tres tipos de amor, el amor que ellos significa el amor físico, el ágape, el amor universal, el amor cristiano, el amor de Cristo. Y el tercer tipo de amor es el filia, el amor que tú sientes por tu familiar, por tus seres queridos. Tú sientes un amor que es característico por tu familiar más cercano, ¿verdad que sí? Que tú no puedes empezar muy bien, pero hace que tú salgas con un perro aviso a depender de cualquier cosa que vaya a hacer a ella. Ese es filia. El ágape es el amor universal y cuando encontramos la mirada del otro. El gran aporte de Jesús, y lo puede decir el principio de doctrina de fe, puede reconocer la mirada del otro. La palabra de Jesús es sumamente potente. Incluso el punto filosófico cuando incluye a Jesús. El hombre cuyos ojos se clavaban hasta el ópalo cuando hablaba con los niños, se invitaban en basalto cuando iba a discursar a los testigos. En los de los 5 la tierra que era Cristo, 1980. El hombre cuyos ojos se clavaban hasta el ópalo cuando se le acercaban los niños y se pintaban en basalto y de un asfalto cuando iba a discursar a los testigos. Muchas de las acciones de Jesús como personaje, como pensador, personaliza el sermón de la montaña. Obviamente es una persona que trabaja con una ontología muy particular, obviamente una ontología divina, que se expresa en eso, palabras que se todas. Claro, hay una enorme cantidad de cosas, de polémicas actuales, sobre todo, ¿no? Entonces, la teología correcta, que se produce incluso dentro del seno del mismo cristianismo, ¿no? Del mismo secta, etc. ¿no? Pero ese tema ustedes lo conocen bastante bien. Habría que hacer un diplomado que ustedes nada más para hablar de estas cosas. Hay gente que agarra la palabra y se basa exclusivamente en cosas que dicen directamente en la Biblia. Los que tengo que Jehová, o donan sangre, algunos de ellos tengo que Jehová aquí, donan sangre porque hay un tal versículo en la Biblia que habla de que no se debe relacionar con la cuestión de los sacrificios, no donan sangre, ustedes no aceptan transfusiones de sangre. Los adventistas del séptimo día no podían hacer este diplomado porque el sábado descansó. Entonces ellos tienen prohibido hacer actividades, etc. O sea, no podemos reír nuestra vida exclusivamente por Germán, por los principios de una persona moderna. Pero obviamente, desde el punto de vista antropológico, todas esas religiones son sumamente respetables. Igual que yo fuera musulmán y le digo, es un amigo que tengo, ya son amigos que voy a rezar. Entonces ponerme en compra y porque tengo que rezar 5 veces al día. Pero bueno, fíjate tú, eso parece, pero a veces producen acontecimientos malos que ven el choque de la civilización. Bueno, la escena de arriba a la izquierda representa una muy bella escena de Abelardo y Eloísa. Pedro Abelardo fue un hombre para pasar, pero a mí también me encanta la alta escolástica, que él se enamoró de una mujer llamada Eloísa, pero también luego una obra religiosa, y entonces él se entregó una historia muy hermosa que se conoce ya como la historia de Abelardo y Eloísa. A él lo emascularon, ¿no? Lo llamaron hereje, pero Pedro Abelardo fue uno de los más grandes y lógicos de todos los tiempos. Yo tuve una discusión con un gente elevada y logré que metiera una sola sesión nada más dedicada a Pedro Abelardo. Abelardo es una de las más lógicos, más mejores de todos los tiempos. Él tiene un libro llamado Exum que hizo, donde hace unas demostraciones lógicas y como parte de su vida monasterial y la polémica que tuvo en la Universidad de París con Alejandro de Halle y otras personas de esa época, tuvo que defender su desarrollar una lógica muy vigorosa. Pedro Abelardo, a usted la escena de la derecha es el nombre de la rosa, ¿se acuerdan? Sí. El papel que hace Sean Connery es de Guillermo del Merve, un gran lógico que parece de ellos, Guillermo Dockham, Jan Buridan, todas esas joyas, ¿cuál es el aporte de ellos? ¿No? Que ellos dinamizan la problemática lógica etimológica, relacionan mucho la lógica con la búsqueda de la verdad,
y empiezan a explorar problemas que hoy en día también son problemas interesantes de la lingüística moderna, como la propiedad entre la lógica y la semántica, la valoración de los términos lenguajes, la relación del lenguaje con conceptos universales y con el establecimiento epistemológico y ontológico de los conceptos. De hecho, entre los conceptos que me tocó desarrollar en el trabajo, fue a priori y a posteriori. Y estuve leyendo a Ferrer Mora y él le acuña esos términos a Alberto de Sajonia. Es la primera persona que empezó a definir eso. Eso que dice Rafael es muy importante. La zona de estudio de los conceptos muchas veces nos parece como una larga tradición. Yo sé que ustedes para ser empírico, pero a veces cuando está aburrido con esa letra, la tenemos es muy interesante. Sí. Acá un término por una vez, por lo menos la que dice amor es maravilloso, ¿no? Se pone un poquito denso. Claro. Bueno, vamos a llegar entonces a la edad moderna, donde aquí está la famosa escuela, que también se conoce en lingüística, ¿no? La escuela del Port Royal. El Port Royal es una isla en Francia, que es una península, ¿no? Que es cubierta por los abades y los monjes de ese monasterio se dedicaron a estudiar mucho la lógica. Juan de Carnot, Pierre Nicole, y desarrolló mucho, o sea, lo que estamos viendo aquí son desarrollos tardíos de la lógica aristotélica, que vamos a ver en cuanto al próximo módulo. Desarrollos exquisitos al máximo, pero al mismo tiempo ya ellos de cierta manera son como los formuladores de ellos. Claro, también los géneros literarios, ¿no? Ya empiezan a agrupar los géneros literarios, poesía, el drama, empiezan todas las expresiones lingüísticas del ser humano, empiezan a agrupar, llamaremos el teatro, los dramas, la comedia, la tragedia, los géneros, las pequeñas novelas, los cuentos, o sea, esta gente basándose en su desarrollo argumentativo, ellos empiezan a agrupar, se van a hacer los demás trabajos científicos referentes a los géneros literarios, los géneros ensayísticos. O sea que los ensayos nacen con Michel de Montaigne, en el siglo XVII, XVIII. O sea, se da todo lo que hoy en día conocemos como toda esa variedad que depende, sabemos cuando un ensayo tiene ciertas características. Un tema con rigor, una introducción, un desarrollo, una conclusión, que eso es lo que queremos que ustedes pueden hacer aquí en el libro humano como perfil de salida, que sean capaces de hacer un ensayo. Y de cierta manera, pues Monge también hace un aporte fundamental al desarrollo de la lógica ya tarde. Y también Descartes pasa a los filósofos racionalistas, sobre todo Leibniz, en su monadología, empiezan a hacer análisis de los conceptos, de desestructurar los conceptos. ¿Saben que Descartes fue un extraordinario lógico? Para la frase como pienso, lo ejercito, es muy intimate. Pero yo soy racional, la premisa oculta, yo soy racional, pero la racionalidad puede haber existencia, la conclusión existe, ¿no? Entonces, en cada frase de conclusión pienso, pero existe, ¿no? A mí me más escondido ahí en esa frase de Descartes. Pero Descartes también elabora toda una la obra de Descartes se define mucho por su rigor económico, sobre todo meditaciones metafísicas. El discurso del método no tanto, pero yo me mando a leer a mis estudiantes yo en el segundo año, en el segundo semestre, cuando tengo que dar introducción a la filosofía, yo trato de usar una obra que sea al mismo tiempo de la tradición filosófica, pero que sea lo suficientemente entendible que llegue, o sea, que se conquista la mente y los corazones de las personas. Tiene que conquistar el corazón, no es fácil conquistar un corazón con Kant. Del espíritu absoluto, eso requiere un enorme ejercicio que tú tienes antes de llegar a estudiar la filosofía, tendría que tener un profesor muy bueno, sociología de la educación, porque te hablas muy bien de Hegel y todo, para entonces tú agarrar la filosofía de Hegel, la lógica hegeliana, hablar del espíritu absoluto. Entonces Descartes, me hacerlo fabulosamente, nadie puede decir que Descartes no es de la tradición filosófica. Incluso el método es un libro bueno, bonito y barato, que se viene en la Liga España. Tenemos un negocio de hacer 20 años. Todos los años en diciembre, ¿verdad? Los hermanos nos dan mucho pesito por ahí, ¿no? Mentira, ¿no? Que yo mando los que ya tenían desinteresadamente. Oye, Mario, por cierto, yo me acabo de hacer, tú me quedan 50 bolas, y los que se quedaban, te estás jugando ya 100. No, ya 100. Ya, porque yo creo que. Bueno, ¿por qué? Porque es un libro que en 6 capítulos, además que es una autobiografía, primero un libro autobiográfico de la historia, si tú pones a ver. Descartes es hecha de una forma muy emotiva, cómo fue su infancia, su educación y la obsesión que tiene con la boca de la verdad,
y busqué la verdad en los viajes y no la conseguí, la busqué en los estudios de los hombres y tampoco la conseguí. Concha, ¿dónde diablos está la verdad? Entonces al final decide, al final del capítulo 2 dice, concha, evidentemente la verdad no está en la opinión de los demás, no está en los viajes, no está en los libros, no está la verdad, tiene que estar en mí mismo. Entonces tengo que empezar, se inventa 4 pasos. Entonces empezamos a desarrollar los 4 pasos de la verdad, la regla de la evidencia, la regla no aceptar tu razón, nada que no sea tan evidente que acerca su certeza no te quepa la menor duda, la regla de análisis de un problema en otra parte como sea necesario para resolverlo, la regla de agarrarte, que hay que analizar un problema y viste el espacio, vuelve a unir, asegúrate de no haber dejado nada afuera, la regla de las conclusiones, o sea, Descartes no quiere las conclusiones, cosas bien. Lo que tú pones al final de tu trabajo debe ser totalmente diferente o englobar todo lo que tú desarrollaste en la premisa que desarrolla el trabajo, cuando logras unas conclusiones finales debe ser algo nuevo. Pero nadie sabe eso, pero eso es lo que en el campo. Eso es la regla del mismo. De hecho, los contenidos autobiográficos siempre encierran algo de filosofía. Sí, claro, correcto. Y supe de ellos hace años atrás cuando leía mucho Rubén Darío, sobre todo su parte poética, que consiguió un libro de la vida escrito por él mismo. Primero tiene un sentido de humor espectacular, segundo aflora ese sentido filosófico muy del modernismo, esa línea tan sabrosa. Entonces, creo que ese género literario filosófico Darío se observa, la poesía de Darío es hermosa, formalmente bellísima. También en Margarita de Valle, en la mar, él fue embajador de Nicaragua en España. Y evidentemente es considerado el primer poeta moderno. El padre y tuvo seguidores que paralelamente como José Martí también hicieron imágenes muy bellas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente esa cosa que dicen, mira, a nosotros nos escapaba en bachillerato, últimamente, o sea, porque tú había que yo que como investigador a veces la filosofía de la educación, investigador de la educación, y este profesor dio esos currículos que le daban, wow, o sea, se bachillero y en aquella época era como se doctoró. O sea, tú para ves los currículos de la Escuela Nacional de aquí del Tocuyo, como vecinos, en 1847 usaban internados de todo. No tenían evidentemente tecnología, no tenían, pero los conocimientos de esa persona eran increíbles. Personas, porque él eliminaron latín, el griego, no, que esos son libros muertos. El griego no está muerto, yo sé, y el latín está a lo mejor está muerto, pero todavía se utiliza en el Vaticano los cargos romanos, de pero por lo menos está ahí, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que yo no estoy aquí volando las campanas por la educación antigua, ni mucho menos, pero es evidente que ha habido una reducción de todos los contenidos. No tenemos, paralela que tenemos cada uno de nosotros, debemos estar mucho más cultos. La idea instrumentalmente maneja muchas mayores cosas, incluyendo lenguas modernas, lenguas antiguas, que lo que bueno, y ven a Descartes y a Leibniz, fundadores de la... Fíjate que ya estas personas ya son obsesionadas con la posibilidad del desarrollo que tenía la lógica en ese momento, de intentar cambiar la lógica, todo el desarrollo de la lógica, empezar a matematizar, ¿no? Llevarlo a una característica universal que nos llama Leibniz, ¿no? Buscando un lenguaje universal, especificado con precisión matemática sobre la base de la sintaxis de la palabra, que le está en correspondencia con las entidades ontológicas designadas como individuos o elementos metafísicos. Este intento de alguna manera, de conducir la lógica, de buscar una lógica universal, de buscar un lenguaje universal, a finales del siglo XV con ellos, no va a tener mucho éxito en sus investigaciones inmediatas, ¿no? Más allá de la monología de Leibniz, que empieza a estudiar los conceptos de las mónadas, los elementos principales, o de Descartes, pero va a llevar posteriormente al desarrollo de las primeras máquinas de calcular, como un contemporáneo de Descartes llamado Blaise Pascal, llega efectivamente a desarrollar la primera computadora del mundo. Buscar la creación de algoritmos en búsqueda del descubrimiento de esa famosa verdad, tanto la verdad ontológica, que va a hacer las cosas, como la verdad epistemológica, es decir, la conclusión de ese ser en la realidad. Este es el caso de Pascal.
Que Pascal y Leibniz de alguna manera intenta desarrollar esta que ustedes ven abajo, la primera máquina de máquina de calcular. Y que va a ser antecedente inmediato esa máquina de calcular del desarrollo posteriormente de la computadora moderna. Pascal fue un gran matemático, ustedes se acuerdan que la teoría del azar, la teoría de las probabilidades, me inventó él, no sé si comenzó con una cosa tan sencilla como calcular cuando una moneda va a ganar caro todo y desarrolló un sistema matemático complejo de la probabilidad del azar y de las probabilidades. Y la ley de logaritmos, cuando la cantidad de eventos estadísticos se produce en el tiempo, se pueden producir tendencias. De cierta manera, Pascal también es que cuando ustedes aplican instrumentos, ¿no? De investigación, cuando están en pregrado, se dan cuenta de que funciona según la ley de acuerdo al tamaño de la población y de la muestra, si hay posibilidades de que un evento se repita, no sé, la posibilidad de que ese evento efectivamente se dé o no. Y eso es característico de la ley de los grandes números. Eso, el primer hombre que trabaja con eso es diseñar grandes números, pues Pascal. Pero Pascal no solamente fue un matemático racionalista, frío, ¿no? Él fue un que inventó la famosa frase: hay razones que el corazón no entiende, ¿no? Hay razones que el corazón no entiende, ¿no? Hay cosas que sin embargo escapan, no se puede racionalizar todo esto. Muchas veces cuando yo sometía un duro entrenamiento a mis estudiantes leyendo el curso de método, yo les decía, ojo, apliquen esto en la ciencia, pero no apliquen sobre la emocional. Entonces tú vas a llegar a otras cosas y vas a decir, mira, ¿dónde estuviste tú? La regla de evidencia. No, eso es para un curso de conocimiento que tiene que ver con la relación objeto-sujeto. No la apliquen de sujeto-sujeto porque puede llevar a otra. No te hacen por la cabeza. Aquí tenemos un gran hombre como Hegel, que va a retomar una vieja tradición griega, una tradición cristiana, epicuriana, que es la dialéctica como contradicción, ¿no? Una forma su lógica va a estar incluida a eso. La tríada tesis, síntesis, la lucha entre los contrarios, lo existente, que existe en la realidad que podemos ver, y lo que surge de la lucha de esos contrarios, entre la determinación que se produce entre el concepto y la realidad de ese concepto, el devenir, el universo esotérico, el sujeto absoluto, la dialéctica hegeliana es sumamente compleja, no es fácil de entender, pero básicamente fue uno de los últimos sistemas, metasistemas filosóficos, con Kant para poder hacer un último influido por la parte de la ilustración, como uno de los grandes sistemas metasistemas. El relato filosófico con un sistema filosófico intenta abarcar todas las áreas, la ontología, la física, la antropología, la religión. Hegel fue esa persona que produjo obras en todos los campos filosóficos, los cuerpos filosóficos, y por Kant. Ya obviamente la diversidad, la enorme diversidad de los conocimientos científicos que se produce a partir de la modernidad hace que esa tarea hoy en día sea absolutamente imposible. El único filósofo que hoy en día se dedica a eso todavía es Habermas, que intenta hacer con filosofía del lenguaje, filosofía de la psicología, filosofía de eso. Y lo hace con variado éxito, ¿no? Pero obviamente la magnitud de la tarea hace que nosotros, cuando Descartes inventó el método, en el siglo XV, ¿no? Todas esas ciencias salieron corriendo de la casa de la filosofía, ¿verdad? Huyeron de la filosofía, sin el pensaron de ella, se casaron y se fueron a la casa. Hoy en día hay ciencia como criogenia de no sé qué cosa, que tiene sujetos, que meten su reunión de criogénicos especiales, su congreso en Zurich, que nada más se dedican a hablar de eso. ¿Y quién va a hacer filosofía de esos criogénicos? O sea, tú puedes hacer filosofía de lo más, la filosofía de la ciencia, de las consecuencias de eso. Podemos hablar aquí del bosón de Higgs, o de la consecuencia del Big Bang, o del si el universo realmente tiene una expansión, pero resulta que ahorita sale una información reciente que efectivamente se está expandiendo, pero hay una posibilidad que exista de que esas expansiones sean controladas, de la idea del multiverso, universos paralelos. Todo eso tiene consecuencias filosóficas. Igual que tendría una enorme consecuencia filosófica y biológica que parecemos extraterrestres en este momento. Una forma de vida que no es la nuestra, aparece aquí en el medio, y eso trae una consecuencia de las consecuencias teológicas nada más. ¿Cómo hacemos con los grandes libros? Los libros sagrados de la humanidad que dan la Biblia, si hay una visión alternativa de la vida, que viene en estos cuentos. O sea, eso es la consecuencia filosófica. Hay terremotos, se consideran verdaderos terremotos filosóficos, científicos, o sea, obviamente los grandes descubrimientos producen eso. Ahora ustedes piensan que están en una edad de esa característica. En este momento. Ustedes podrán decir, los nietos podrán hablar con ustedes, decirle, abuela,
¿Cómo fue esos años 2014, 2015, cuando tú vivías en esa época? Bueno, mira, las se hacían como era más evidente, entonces había una gran discusión sobre la pertinencia de un sistema llamado 021 o del capitalismo, hasta se estaba pequeñando algo totalmente nuevo, o era un deseo de la humanidad de encontrar un equilibrio, o sea, nosotros sentimos ese como que esta clase que estamos viendo yo en mis circunstancias, yo trabajo en mis circunstancias, las circunstancias trabajan conmigo, ¿no? De alguna manera. Entonces Hegel es el que va a trabajar, disculpe que sabe de digresiones que no son un chiste dinámico. Bueno, tengo usted que Hegel considera la lógica dentro del absoluto, ¿verdad? La metafísica como un proceso dialéctico del ese mismo absoluto, entendido como el principio absoluto, el espíritu absoluto y el sujeto en relación del sujeto con su realización. O sea que la filosofía hegeliana es una filosofía que se desarrolla desde el individuo hasta la sociedad entera. Es un desplegar, Hegel lo llama así, un desplegar de toda la potencialidad humana. Por eso que Hegel tuvo tanta importancia y cuando incluso estando en el vídeo se creó un círculo hegeliano de jóvenes, algunos de esos jóvenes entusiastas de Hegel eran Marx, por ejemplo, formó parte de un círculo de jóvenes hegelianos y gente que discutió la gran mérito de la filosofía hegeliana es haberle dado una implementación, una racionalidad a toda la parte ontológica del ser humano, toda la parte de la antropológica del ser humano, la persona que desarrolla. Y para eso el lado se da una lógica que une la epistemología, la metodología, todo eso, una fusión. Hegel no es nada más tesis y antitesis y síntesis, ¿sabes? Muchas veces la lógica hegeliana es espectacular. Hoy en día no se usa, pero hay muchos niños hegelianos, el profesor Vázquez, Eduardo Vázquez, hegeliano, está vivo. Ha estudiado mucho Hegel y de hecho tiene tesis, gente que viene de Alemania a ver, ha estudiado por él aquí en Venezuela. Uno de las mayores teorías mundiales de Hegel. Igual Kant, ¿no? Que encuentra los conceptos puros, relacionándolos con el entendimiento humano, los conceptos a priori, los posteriores. Esa filosofía es filosofía moderna, justamente. O el profesor Francisco, tuvimos mi tesis inconveniente que ya ustedes saben, pero eso de repente no está inconveniente, porque Francisco precisamente filosofía de Kant. Ganó un premio nacional de filosofía por su obra sobre Pascal. Esto fue una desafortunada, afortunada, cuando empezó el módulo de filosofía matemática con bueno, ya estamos llegando al problema, los problemas que de la lógica. ¿Cree usted que Kant considera que la lógica debería ser una ciencia a priori y encontró su primer desarrollo prácticamente la lógica aristotélica? Por lo que apenas había sido modificada. Entonces, Kant decía que Aristóteles había logrado crear una mejor lógica que es posible de crear. Sin embargo, él trabaja como, él hace un uso nuevo de la palabra lógica utilizando lógica trascendental, o sea, la lógica que trasciende los conceptos puros del entendimiento y inventa tu serie de sus famosas tablas de categorías, tablas analíticas de categorías, y esos conceptos lógicos que agrega Kant, y por supuesto, son un aporte muy importante de la lógica. La lógica, evidentemente, siempre, lo que quiero decir con esto es que el desarrollo de los conceptos lógicos, el desarrollo de nuevos conceptos como conceptos más posteriores son conceptos individuales, y sirven para hacer categorías, tablas de categorías, y combinadas más con otras que van dando nuevos conceptos, son conceptos puros del entendimiento, que se acá, la lógica va incorporando nuevos conceptos, más categorías en sus propios cuerpos, de palabras, de conceptos, y van a ser desarrollados. Y aquí comienza verdaderamente la revolución que lleva a la computación. Con hombres como los que están ahí, ¿verdad? Como Augusto de Morgan, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la lógica será revolucionada profundamente. En 1847, los Boole, un hombre tratado titulado El análisis matemático de la lógica. Y en 1854, otro más importante titulado Las leyes de la disciplina. La idea de Boole fue construir la lógica como un cálculo en el que los valores de verdad se representan mediante el 0, la falsedad, y el 1. Se llama por el 1 y el 0, la condición de existente o no existente, de verdad o falso, por ejemplo, que produce George Boole, el matemático ideal, y para que se le haga aplicar operaciones matemáticas como la suma, la multiplicación, etc. Él le hace una relación por primera vez entre los resultados que daban las proposiciones lógicas de verdad o falso, que se le ocurre esa brillante idea que ahora que día le llaman
Imagínate que sin embargo no es posible la curva, digamos, civilizaciones que tenían ideas de sistemas como sexagesimales, pero tenemos a Augusto de Morgan, que en 1847 resuelve la lógica formal, donde está la primera obra de lógica donde aparece la lógica actual como lógica proposicional matemática. Donde entonces la ley de Morgan intenta generalizar la noción del simbolismo. Otro importante contribuyente inglés es John Maynard, que en 1881 publicó su lógica simbólica, su lógica simbólica, donde dijo los famosos diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son los conjuntos. ¿Recuerda? Conjunto A, conjunto B, intersección, todo eso lo introduce Venn. ¿Okay? Pero Venn todavía no introduce los símbolos que vamos a conocer después como intersección, unión, pertenece a y su conjunto D. Eso lo va a hacer el italiano en estas son Augusto de Morgan y John Maynard. Este es el gran lógico del siglo XIX y del siglo XX, Gottlieb Frege, quien frecuentemente es considerado como el lógico más importante de la historia junto con Aristóteles. En su trabajo en 1879 llamado La conceptografía, Frege ofrece por primera vez un sistema completo de lógica de lógica. Y desarrolla la idea de un lenguaje formal y define la definición, la noción de prueba. O sea, todos los argumentos se pueden probar, se pueden verificar si son verdaderos o falsos matemáticamente. Esta idea contribuye a una base teórica fundamental para el desarrollo de las computadoras y la ciencia de la computación. En 1895 y 1903, Frege publica 2 volúmenes Las leyes de la aritmética, donde intenta deducir toda la matemática a partir de la lógica, en lo que se conoce como el proyecto de los siglos. Es un proyecto que fracasó. La matemática es una señora muy salvaje, muy antigua, es una, junto con la historia, más antigua que la historia. Nosotros los filósofos a veces hablamos de los historiadores porque los historiadores dicen que la historia es más antigua que la filosofía, pero hay una señora que nos pasa por encima de las dos, la filosofía y la historia que estamos explicando. La matemática tiene orden de desarrollo de la aritmética, la geometría. Entonces, hoy en día, la matemática, en el sentido amplio, es demasiado vanguardista. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando, puede ser un matemático en el IBI, con nuestras declaraciones científicas en el departamento de matemáticas, esté haciendo una tesis, descubriendo unos símbolos extraños, nuevos, que tienen sentido para él. Un reducido grupo de matemáticos que están el jurado que está realizando esa tesis y los especialistas a nivel mundial de ese campo en particular del alto cielo azul, del firmamento azul de las matemáticas donde está ese señor. Eso es la aplicación práctica de eso que está descubriendo ese matemático que se va a ver dentro de 50 años, 60 años. O 300 años. Los matemáticos están realmente en otro nivel, y eso lo reconocen todos los filósofos. Siempre allá Francisco el reconoce de los matemáticos, porque el nivel de desarrollo de la matemática es tan considerable que considerable acá. Entonces, claro, la pretensión de cualquier que domesticar la matemática utilizando la lógica, es imposible. O sea, el Frege estaba tan entusiasmado por la lógica, desarrolló los primeros símbolos matemáticos, porque él pensaba que toda la matemática también debe ser logicizable, o sea, y eso fue un proyecto que fracasó. Ya Frege es contemporáneo. En la lógica, lo que en matemática fue Riemann, Riemann, un poco lógica, que empezó a usar Einstein para hacer su teoría de la relatividad, etc. Hubo Lobachevsky, una gran cantidad de matemáticos en el siglo XIX que empezaron a desarrollar su ciencia de tal manera que el siglo XIX fue el siglo de oro de la matemática. Bien. Siglo XX, aquí vemos que el señor con la pipa, ¿quién es? Bertrand Russell. El señor vivió muchos años, vivió a caballo entre el siglo XIX y bien entrado en el siglo XX. ¿Saben qué año murió él? En 1970. ¿Saben qué año nació él? 1872, o sea, 28 años en el siglo XIX y los otros 70 años restantes en el siglo XX. Participó en las protestas de Vietnam, de la guerra contra Vietnam, el famoso, tenía 90 años ya, 80 tantos años, era una persona venerable y participaba, se sentaba en la calle y decía que la policía lo tenía que arreglar muy delicadamente, pero era Sir Bertrand Russell, tenía que levantarse con cuidado para poder sacarlo de las protestas. Era un hombre que toda la vida luchó, un espíritu admirable. Ese hombre fue el tutor de gente como Wittgenstein. Algunos dicen que fue que le robó las ideas, no sé qué, bueno. Pero él y Alfred Norman Head publican principios de matemáticas, que han acabado por él.
intenta hacer lo que fue en matemática, lo que hizo Newton en la física. Un trabajo monumental en que logra gran parte de la matemática a partir de la lógica, evitando caer en las paradojas técnicas y los Frege. Los dos reconocen el mérito de Frege en en contraste con el trabajo de Frege, el principio de matemática tuvo un éxito rotundo, y igual considerarse uno de los trabajos de no ficción más importantes e influyentes de todo el siglo XX y del XIX. El principio de matemática utiliza una notación inspirada en la revolución de Peano, parte de la cual es todavía muy utilizada. Y ahora vamos a ver eso. ¿Cuáles son las que van a reconocer instantáneamente los símbolos de Peano? Y este gran matemático italiano, Giuseppe Peano. Ese señor de barbita, ustedes ven ahí, eso fue un obsesionado con una lengua universal, que quería que fuera el esperanto, una especie de esperanto entrado mucho en Estados Unidos, porque era una lengua mundial, que se llama interclínica, en 1827 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Matemáticos del Sur, y fue participante clave presentó un artículo sobre lógica matemática. En 1828 presentó una nota a la academia acerca del sistema de numeración binario y su capacidad para ser usado para representar los sonidos de las lenguas. París fue la sede de la segunda conferencia internacional de matemáticas en 1900, comenzando el siglo. La conferencia fue presidida por la primera conferencia internacional de filosofía. Presentó un artículo de postuló la cuestión de definiciones formadas correctamente en matemáticas, es decir, cómo se define una definición. Fue la ponencia de yo tengo interesante, cómo se define una definición. Creemos que las definiciones por sí mismas son acciones. Entonces, este pasó a ser uno de los principales intereses filosóficos de Peano por el resto de su vida. En la conferencia conoció a Bertrand Russell y tuvo una conversación con una Russell esa noche en un hotel, dijo que era extraordinario, incluso llegó el congreso del siguiente, se fue para Inglaterra. Los británicos tienen fama de robarse los conocimientos. Bertrand Russell agarró y se llevó el libro de Peano allá para usarlo en la botella de la vez. Fíjense ustedes, aquí como algunos de los aportes de Peano, pusieron ustedes comenzando de la izquierda, la coherencia que se da entre las líneas, ¿no? O sea, a medida que las líneas se van haciendo más complejas, pueden representarlas de esta manera, pero pueden hacer modelos tridimensionales. Hoy en día también se puede, hay impresoras que hacen modelos tridimensionales. Giuseppe Peano tiene que ver mucho con esto, ¿no? La cuestión de los segmentos, lo que llamamos en la teoría de conjunto, el segmento. Entonces, admirado por Russell, Peano fue profesor de matemáticas en la Universidad de Turín, en 1890 pasó un maestro profesor de la Real Academia de Artillería en Italia, del 86 hasta fundó la revista de matemáticas, bueno, hizo 212 obras, 175 están consideradas matemáticas, y a la lógica y 27 a la filosofía, y era su famoso proyecto más amado, que fue la lengua internacional, y van a ver los conjuntos que pidió. ¿Les parece conocido eso? Estos signos que están ahí, intersección, unión, igual, ya que lo usamos todos los días. ¿De acuerdo? Eso lo invitó Giuseppe. Tú sabes que con ese señor Giuseppe Peano, Esa anotación. es muy importante porque aquí en Barquisimeto es como un bisnieto de él, y vivía en el mismo edificio que vivía con nosotros. ¿En serio? Duró casi 15 años, el señor se llama Giovanni Peano. Estuvo ahí hasta que tenía como 80 años, pero creo que era nieto o bisnieto de gran matemático. Yo me interesé por Peano porque me dice, no, yo soy nieto de un gran matemático italiano. Y me dio aquí en Barquisimeto, ahí en la carrera de 19, porque yo 24. Fíjense, la ley de complemento, la ley que hizo Morgan, el asesor de Morgan, ahí la simbolizó. Toda esa forma de simbolizar estos elementos de los conjuntos también se usa en lógica, ¿sabes? En lógica. La lógica actualmente utiliza 125 o 130 signos diferentes, los cuales nosotros vamos a comenzar con 5 nada más para ilustrar los argumentos, pero todos estos signos que forman la moderna, lo que en mi época cuando yo estudiaba primaria se llamaba matemática moderna. La matemática moderna es la matemática de conjuntos, de clases, ¿no? De todo eso. Dígame, ¿quería decir algo, hermano? No. Ah. Estoy pensando cuando. Ya voy a dar receta. Ya voy a dar receta. Sí, bueno, ¿te acuerdas, hermana, de los símbolos? Cuando uno estudiaba bachillerato, eso. La matemática moderna llegó a América Latina a partir de los años 30, 40, cuando comenzó el movimiento pedagógico que dio origen en la 36 a la Fundación Pedagógico de Caracas, y comienzan a los primeros profesores de matemáticas empiezan a trabajar esta teoría, que es muy importante en el desarrollo, por supuesto, del ingeniero informático, Y en primer semestre, en la UCLA.
Y nosotros lo vimos también, como parte del primario. Bueno, a mí me da miedo, cuando nos estructuramos con los conjuntos de inyección, ¿te acuerdas la función de inyección sobre función sobreinyectiva, función inyectiva, la coherencia de los cuadrados, dominio y rango, punto de salida, punto de llegada? Todo esto lo hizo el CPA. Hasta que llegamos a un hombre que es muy importante, que él solo va a merecer una clase al final de este módulo que se llama Ludwig Wittgenstein. A Ludwig Wittgenstein se le considera un árbitro, un hombre que inició tanto, se le considera un hombre casi, se le considera los precursores de la lingüística moderna, por dar un ejemplo, y también, sin quererlo es también de la lógica moderna. Hay un libro muy bonito que se llama El Quinteto de Cambridge, que se lo recomiendo mucho, que aparece en Wittgenstein, Alan Turing. Alan Turing se está haciendo una película de lógica que se llama Código Enigma. Wittgenstein hizo aparte, y lo por ello más importante son los aportes de Wittgenstein en el campo de la lógica, en particular su primera obra llamada Tratados Lógicos Filosóficos, imitando a Spinoza, que hablaba de tratados lógicos políticos, lógicos teológicos. Wittgenstein en su primera obra, que fue tutoriada y su prefacio le escribió Bertrand Russell, escribió, muy influido por el Círculo de Viena, la necesidad de llevarla. Wittgenstein esa primera obra, Tratados Lógicos Filosóficos, una de sus aportes de lo que no se puede hablar, no prefería decir nada, prefería hacer silencio. El Círculo de Viena intenta reducir la riqueza semántica de las expresiones al mínimo posible matematizado, o sea, una expresión más pura y simple de los conceptos. Y Wittgenstein al principio se anotó en pensar. Eso reprodujo una de las grandes obras canónicas de lo que se llama el Círculo de Viena. De hecho, la obra de esa Tratados Lógicos Filosóficos que Wittgenstein publica se considera una de las obras más acabadas de esa primera etapa de Wittgenstein. Pero ojo, esa es la primera etapa de Wittgenstein, también llamada el primer Wittgenstein. Porque Wittgenstein después, en su segundo libro, que se llama Investigaciones Filosóficas, va a hacer cosas totalmente, radicalmente 180 grados, no hay ni siquiera complementarias. Es una aplicación totalmente nueva, donde se da cuenta de que, mira, lo que yo escribo en el primer libro, fue interesante, fue una época que pero eso no es lo que yo quiero empezar. Los primeros conceptos de la escena, y entonces trabaja con otro trabajador que va a ser, es uno de los pocos filósofos en la historia. Yo creo que es el único que en su vida intelectual se desdice completamente de su primera obra. Sin embargo, esa primera obra todavía es considerada algo muy importante de los lógicos matemáticos hoy en día. Él escribe también, bueno, también hay muchas obras que no se le conocen por problemas azul y marrón, donde ahí se puede una especie de transición, ¿no? Se ha llamado primer Wittgenstein y segundo Wittgenstein. De todas maneras, nosotros vamos a continuar trabajando con Wittgenstein, yo recuerdo que vamos a trabajar el problema azul, el problema marrón y todo eso en su idioma. Como aquí se lo hacemos en los representantes. Bueno, Wittgenstein, usted sabe que fue profesor en Cambridge, un hombre muy interesante, la familia era muy multimillonaria, de una mayor fortuna austríaca, de una mayor fortuna de Europa. De hecho, Wittgenstein era el mayor Ludwig y le tocaba heredar la enorme fortuna de su familia, que era similar a la época de Alfred Nobel, o sea, que trabajaban en maquinarias, herramientas, todo eso. Wittgenstein no sé todo, le pasó su derecho de primogenitura así a su hermano, y se pasó toda la vida ser una persona muy sencilla y modesta. Estuvo en Noruega, vivió en una cabaña, estuvo en la Primera Guerra Mundial, se sirvió en el ejército. Y bueno, el cualificó hasta que murió en los años 50. Él conoció a Alan Turing, que este señor que está aquí, que sobre él se está haciendo ahorita una película, estuvo a punto de ganar el premio Oscar, ¿no? Lo ganó. Pero ganó como mejor guión adaptado, la película que va a estar en un libro. Y el señor Alan Turing fue extraordinario. Él fue el que descifró los códigos enigma de las máquinas, de la criptografía de los que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Él hizo una gran cantidad de lógicos que trabajaron en comercio, en el Ministerio de la Defensa inglés, lograron prácticamente, fue la primera persona, la máquina de Turing, que la mujer también estaba conectada. Fue la primera que utilizó, proporcionó diferentes formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Y la máquina de Turing es un computador, no el primer computador, que utilizó algoritmos y él utilizó la teoría de los algoritmos para descifrar, claro. Pero además de eso, porque no es que lo hizo él inventó y diseñó máquinas especiales, tanto para fines bélicos, descifrar el código de los nazis, pero esa máquina después que terminó la guerra se convirtieron en protocomputadores actuales, como el ENIAC, computadores que ocupaban más que todo este desarrollo de válvulas, los primeros computadores que ustedes se pueden imaginar, eran computadores que usaban una sala como esta, tenían que estar en aire acondicionado muy fuerte, y prácticamente su capacidad sería de una modesta máquina de computación hoy en día. O sea,
todo eso, la microinterpretación, de cómo lo hacían, trabajaban. se echaba a perder una válvula, entonces tenía que estar el técnico ahí enseguida, papá técnico para cambiar el flujo. De hecho, no, bueno, vamos a tener un poco de Altuve porque en la película hay una parte que no refleja que él descubrió netamente, sino que una secretaria alemana le dio como una pista sin querer. Y a raíz de esa premisa, por decirlo de una manera, él fue el que empezó a indagar, descubrió y logró dar como el famoso. Sí, pero se ve que introducir un elemento romántico es porque si no, no se ven, ¿no? Como le decía otra vez, no existen canciones, ¿verdad?, sobre los trascendentales de Kant. Existen canciones sobre el amor, el despecho, y el ministerio medio que amor primero la verdad. Pero no existen canciones sobre. De hecho, cuando lo contratan a él, le dan un grupo de filósofos, lingüistas, y él los descarta todos. Manda y no sé por qué gente. No, ustedes lingüistas vayan a su otro lado, todo él, y yo voy a llamar a mis propios amigos, llamo a sus colegas, y como Ahora tuve el problema que era homosexual. De hecho, era homosexual dentro de closet. Y se vino a saber pues porque él mismo lo robaron. Él lo robaron, pertenencia, tuvo que denunciar a su compañero en la policía, porque nosotros robamos, por eso se encontraron en la investigación. Y en esa época, hasta los años 60, eso es terrible, en aquel año la homosexualidad era castigada. Pero yendo unos 60 años más atrás, que lo estoy contando, viendo lo que le pasó a Oscar Wilde. Oscar Wilde tuvo, supuestamente, una amorío con un muchacho de la aristocracia inglesa de esa época, y lo llevaron a un proceso terrible, lo condenaron a 2 años de prisión en un castillo del norte de Irlanda. Cuando salió de ese castillo, él tuvo prácticamente que irse del país, se fue a Francia, porque finalmente murió en París, porque la homosexualidad era como un delito grave, una cosa, y el país, sobre todo los países protestantes, que se toman más literalmente la línea que nosotros, los países católicos, la intolerancia a la homosexualidad era muy grande. Todavía 60, 50 años después, Turing fue víctima de esas leyes inglesas terribles sobre la homosexualidad. Imagínate tú el tratamiento, la condena que le daban era tratarse, o sea, tenía que hacerse inyecciones químicas para recuperar la hombría. Es como que yo diga que un muchacho que ya se ve que va por ese camino, yo diga, no, vamos a meterlo en el ejército, a ver si agarra bien. No, mételo en el ejército, a ver si se le quita esa marquera. No, probablemente va a ser peor. O sea, no, sino que eso es hoy en día la homosexualidad tiene múltiples causas, hay estudios sociológicos, y no me entra en ese tema, pero evidentemente es un tema muy complejo. Necesita una homosexualidad cultural, una homosexualidad genética, hay demostraciones enormes de eso. Y en 1970, la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA, se vio obligada a sacar la homosexualidad en el tema del catálogo de enfermedades. Porque de enfermedades como enfermedades en sí, sin condición. Pero que Turing fue víctima de esa intolerancia y lo condenaron a eso. El hombre que fue, por ejemplo, se suicidó. Porque no aguantó. Uno de los más grandes creadores, una persona que fue responsable de la moderna confort que nosotros tenemos hoy en día, gracias a la computación, este hombre, Turing, tuvo que suicidarse. Pero él también lo atormentó la idea de que descubrió la solución para acabar con la Segunda Guerra Mundial por el código. Pero el planteamiento que había detrás de ello no. Como porque muchas veces una cuestión que muestra en la película y yo averigüé, y si es verdad, pues, si hubo veracidad. Él descubrió el código de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijo, bueno, vamos entonces a acabar con la guerra. Dice, no, tenemos que sacrificar 1 millón de personas para poder salvar 10 millones. Entonces él decía, pero ¿cómo es eso? O sea, no entiendo, ¿cómo broma? Entonces entró en un conflicto filosófico. Claro, ético muy grande. Nosotros vemos que los conflictos éticos no nos llegan a nosotros, sino nos llegan. Ya estaban en esos puntos donde tienen que decidir una cosa que no tiene. Pero ¿cómo vamos a hacer 1 millón porque te decía, o sea, vamos a hacer ese millón? No podemos. Una cuestión más política, bélica, bueno, es bastante dura. Fíjate, ahí está la curva, hoy en día en el sitio donde me casan en inglés para la altura, que está en gobierno una recordatoria. Aquí está la altura en 1954, fíjate, los números más de años. Fundador de la ciencia de la computación y criptógrafo, cuyo trabajo fue clave para romper el tiempo de guerra de los códigos Enigma. Vivió aquí en esta casa. Están las máquinas, ustedes ven la película, ¿se acuerdan? Yo lo que recrearé la película de que era una máquina de verdad, no. Esas máquinas sí, y pongo el robot, allá pongo el robot. La moderna ciencia de la robótica y todo eso, es imposible sin este señor. Homosexual. Hay que resaltar también que Miguel también era homosexual.
Sí, pero más de closet. eso es normal. Pero ¿cuántos homosexuales van a ver en la historia? Y son brillantes, no son solamente peluqueros brillantes. Son excelentes matemáticos, excelentes intelectuales. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué quieres tú hacer con ellos? ¿Sabes? Es homosexualidad y que no tiene derecho a existir. Y por eso, la misoginia de Platón, que la gente, o sea, es una cosa muy digna del hombre que prácticamente centra su vida en un solo objetivo. Los primeros enemigos de los homosexuales son más religiones organizadas, pero muchas veces ya la postura está cambiando. Francisco ha dicho unas cosas ya, muy conservadores de raza y todo esto. Se nota una apertura en ese tema, pues ya hasta llegar un momento que inevitablemente le dará la comunión, pues no aceptarán, pero quizás en el caso, estoy hablando de la iglesia, pero cuál puede ser la iglesia mexicana. La iglesia mexicana ya acepta mujeres ordenadas como sacerdotes, obispos, etc. Pero eso son cuestiones propias de la dinámica de las religiones internas, que no solamente porque la iglesia católica es modernísima, contemporánea comparada con el islam. No creo que ninguna mujer aquí aceptaría las rígidas condiciones de vida que tiene que llevar una mujer a la vez. No. Ni siquiera pueden, ni siquiera manejar. Y culturalmente también, analizando el análisis que usted está haciendo, culturalmente lo tenemos tan dentro en la exclusión que hacemos sobre los homosexuales. Esa es la frase que usted dice, ¿qué hacemos con ellos? Sí, es una frase, Entonces, fue una frase, no, de forma supuestamente de la mayoría, ¿no? Pero yo no soy homosexual, pero tampoco soy enemigo de ellos, yo los tolero, ¿entiendes? Pero ¿qué hacemos? Pero eso, ya el hecho de hablar de esa manera nos pone como paralelo a una realidad. Yo lamento que mi frase pueda ser malentendida como homofóbica, o en algún sentido, no se trata de eso, sino que simplemente es una realidad. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos? Porque no ha podido solucionar ese problema en la sociedad mundial. Claro, escuchen, en España de repente porque lo seguimos viendo como un problema. Mira, claro, exacto. Mientras sigamos viendo las realidades como una identidad, etc. Por lo menos yo he tenido muchos compañeros, tengo un compañero mío que estuvo en Barcelona muchos años y allá los homosexuales de ambos sexos, de ambos sexos, se besan públicamente en el metro, se despiden modo de cara. Oye, aquí eso no sería tan tolerado, ¿no? Estamos hablando de España, o sea, es una dictadura franquista fuerte, ultracatólica y reaccionaria hasta 1975. Después del boom del llamado Estado, las condiciones se liberaron. Ya en América Latina el matrimonio es legal en Argentina, ¿no? En Uruguay, no sé cuál de las dos ciudades, en uno de los estados. Pero hay todavía problemas sobre si se pueden adoptar hijos o no, por lo menos Ricky que es un par de gemelos, mellizos y tal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Él tendrá acaso condiciones para ser buen padre? No, los niños de él no serán, él no de alguna manera los influirá para que. Entonces hay ataques de todo el espectro, de todos los puntos de vista del espectro. Lo que estamos hablando es que muchos de los grandes científicos de la humanidad fueron homosexuales, no Da Vinci, lo que yo no creo. Los grandes militarotes que admiramos mucho, como se ve la película Alejandro, que todo el mundo, su requiebro que le hace a su querido compañero Cristiano y de todo. Entonces Julio César decía que Julio César, el gran computador romano, decía que era el marido de todas las mujeres y la esposa de todos los hombres. Decía, según su testimonio, muy elegantemente decía de Julio César, el fundador de Roma, que era el hombre de todas las mujeres, que era bisexual. Aunque eso es un error, sino que cuando él era joven, Julio César, y él va a Roma a aprender griego, él no usaba más griega que latina. Entonces él era un muchacho, tenía 19, 20 años, y el que va a ser el maestro de él, para tenerlo como sometido, y si tuviera sobre mi sabiduría, tiene que ser como el feudo. Y Julio César fue el feudo por 2 o 3 años de un hombre mayor que lo instruyó en el griego, en la cultura y en la filosofía. Y Cicero mismo estuvo en Atenas, todo el mundo tenía el anhelo de aprender griego porque era la lengua culta, era como absorber la sabiduría, la gran cultura. Y no era homosexualidad porque él inmediatamente llegó a Roma con un desquite de eso. Dice que no podía haber una mujer mal parada en Roma porque Julio César le picaba ahí encima. Y cuando lo mata Bruto, dice hasta tu hijo mío. Y Octavio, que supuestamente es un sobrino, la gente dice que era hijo de él, porque prácticamente media Roma era hijo de Julio César. Porque desde los 18 o 20 años era un insaciable sexualmente
Los senadores cuando llegaba Julio César de una campaña decían a guardar las mujeres porque llegó Julio César. Y por lo tanto para poner a salvo las esposas de los senadores. Era una intersexualidad de esa. Sí, era así. Entonces, fíjense ustedes, ya que tenemos dos ordenadores actuales, que son Alfredo Taxi, actual, y Jan Cassiel, que es polaco, que son los que han hecho aportes de los dedicados, los asociacionales, los que han trabajado con la lógica modal. Mire, existen ahorita unas 25 30 variedades de lógica monotónica, lógica del azar. Si se presenta una situación en el metro de Tokio de un posible terrorista con una bomba, ¿qué se debe hacer en ese momento? ¿Qué posible opción? Entonces, son lógicas que trabajan con problemas que todavía no se presentan, problemas que pueden ocurrir o no. Entonces, la toma de decisiones bajo incertidumbre, esas son lógicas modales, lógicas muy actuales. Dime. Porque ese es el traje de doctor en la Universidad Polaca, la famosa Universidad de Polonia, la Academia de Ciencias de Polonia. Un acto probablemente uno de los tratadores de cacería y los silogismos aristotélicos. Pero él hace muchas cosas. Esta gente trabaja mucho con el problema. La lógica está hasta entre los más elementos más pequeños, que son los fractales. La lógica que se observa ahí respecto a la repetición. La lógica actual estudia fenómenos como este. Como los fractales, donde una pequeña disposición elemental molecular, los elementos se repiten hasta el infinito muchas veces, y parece formar la lógica de incertidumbre del azar. Fíjate los temas que trabaja la lógica hoy en día, la lógica de los fractales. Hay una tesita de la UCLA que está haciendo una tesis muy dificultosa porque trata de buscar el arte de un fractal, y la filosofía, ¿no? Mateo. Una tiene la que estoy aquí en la UCLA. No vino, hay una tesita allá en la UCLA que va a por trabajar la filosofía y los fractales. Esta cosa maravillosa, fíjate, por lo menos en el caso que ustedes el circulito, con un circulito más pequeño, fíjate cómo se repite tanto infinito. Cada una, a medida que va aumentando la dimensión molecular del microscopio electrónico, de una misma forma se repite mucho. Bueno, partiendo de una forma básica, elemental, mira cómo se repite hasta el infinito. Esto ocurre en la naturaleza, esto no es una creación de un artista, ¿no? Todo lo que está creando un microscopio electrónico. Bueno, vamos al receso entonces. Entonces, nos vemos.